Creemos que podemos dar un paso solidario en esta relación por cuidar nuestros bosques, por cuidar nuestros ríos, por cuidar nuestras comunidades, porque si estamos en el Consejo de Cuencas es porque tenemos un profundo respeto por nuestro territorio, un profundo amor por nuestro territorio y sobre todo una profunda preocupación por la degradación de nuestro territorio en las últimas décadas. Fundamentalmente, para introducir el problema tenemos que decir que hemos hecho peticiones escritas y verbales reiteradas solicitando la información sobre los avances programáticos, es decir, sobre los proyectos que se han ejecutado y qué ha pasado con esos proyectos. Específicamente, ¿para qué? Para cumplir las funciones de gestión y evaluación que acabamos de ver antes, ¿cierto? Y que enunciamos y que aparecen en una resolución de CBC, no nuestra, pero también para estar prestos a lo que ustedes nos quieran consultar, porque aquí estamos no solamente en un diálogo de saberes, sino en un diálogo de ignorancias, porque lo que la CBC ignora no es algo que el mundo ignore, es que ignora la CBC, pero quizás en las comunidades están esos conocimientos. Entonces proponemos también ese diálogo, no solamente de saberes, sino ese diálogo de ignorancias entre todos nosotros. La metodología del PONCA, según los documentos adoptados, dice: esta información va, esto es un corte y pegue del documento de la CBC. Esta información va al Consejo de Cuencas para su retroalimentación y posteriormente a la unidad operativa y al comité de coordinación. Esa información, compañeros, nunca la hemos recibido. Ahí en ese documento dice, no sé si es de lo que acabas de hablar, de que hay que devolver unos documentos. Eso es. Eso es. La DAR nos entrega una información a nosotros la estudiamos, la compartimos con nuestras comunidades, la analizamos, le agregamos algunos insumos, se la damos a la DAR y al comité de coordinación para que la CDC diga, no solamente está legitimado porque el consejo ya lo conoció, sino que mire que de pronto desde el consejo Humberto como biólogo especial dijo eso, pero también Humberto es representante de fundaciones. Entonces él comentó con algunas fundaciones de Cali qué piensan de esas acciones. Miren, hay estas anotaciones sobre eso, así se legitiman esas acciones. Eso es lo que refiere don Ulber, que eso está muy claro para nosotros desde que se formuló el PONCA y que es lo que estamos solicitando desde 2022, las acciones de CBC en la cuenca, que en mi concepto de toda acción de CBC en la cuenca debería estar en el marco del PONCA, pero quizás en la operación no es así y pues tendrán algunas razones para eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos articular todo esto y cómo el consejo no solamente puede servir, como lo decía el ingeniero Roldán, para divulgar las acciones de CBC o del PONCA en nuestra cuenca, sino también para facilitar las labores de seguimiento y evaluación, que por ley en el documento adoptado en el 2019 y en la resolución que aprueba y adopta el PONCA por parte de CBC nos acoge el seguimiento y evaluación del PONCA, que está a cargo de la unidad operativa de CBC, de una comité de coordinación que reemplazaría la comisión conjunta antigua, que ese comité nunca hemos tenido razón y que ahorita preguntaríamos por eso, basado en los documentos de ley y en las resoluciones. Un contexto que, si bien puede ser un contexto crítico, es sobre todo un contexto propositivo de algunos obstáculos y cómo esos obstáculos que hemos tenido en el desarrollo de nuestra labor como consejeros los podemos convertir en potencialidades, porque están ustedes frente a personas que estamos enamorados de nuestro territorio, que estamos comprometidos con nuestro territorio, que llevamos 50 años recuperando nuestro territorio, pero estamos en un momento crítico en el corregimiento de la Huitera, en un momento crítico en el corregimiento de Villa Carmelo, en un momento crítico en el corregimiento de los Andes, que hace parte también de la cuenca, y frente a las funciones del Consejo de Cuencas. Por medio de los resultados de las acciones previstas en el PONCA adoptado, es decir, la ejecución de esos proyectos, el Consejo de Cuencas debe reconocer y analizar esta información al interior del Consejo, así como en los distintos estamentos que lo componen. Finalmente, el Consejo de Cuencas debe devolver a la DAR, Suroccidente CBC, al DARMA y a Parques la información estudiada y compartida previamente. Todo ello se parte no solo de los mecanismos formales y constituidos para la participación, sino también de los mecanismos formales y constituidos para el seguimiento y evaluación adoptados en el PONCA de las cuencas del Líbano de Cañabralejo. Y finalmente cito el PONCA adoptado, firmado, digamos, adoptado por CBC.
el análisis de los resultados presentados en el informe consolidado del avance del PONCA o los informes de los avances del PONCA que deben de presentarse cada 6 meses y cada año se constituye en la base para una posible actualización del plan. Estamos en la que es indispensable, como ocurrió en la fase de formulación del instrumento, la sinergia de esfuerzos e información de todos los actores, instituciones del Estado, sociedad civil y Consejo de Cuencas. Por eso estamos aquí. Nos vamos a referir también un poco a algo de lo que casi nunca hemos hablado con CBC y que inclusive pues es el objeto por el que estamos en CBC, que son la lista, una reseña básica de los 17 proyectos de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para ustedes y para nosotros. Muy bien, aquí no vamos a alcanzar, pero quizás en un segundo espacio, porque las potencialidades son muy amplias, poder hablar de la COP y el PONCA. En el 2024 tuvimos una reunión sensacional, donde con Guillermo, por ejemplo, hicimos un cruce. Él tenía el Excel de los proyectos del PONCA, y yo tenía las metas de la COP. Hicimos un cruce estratégico de cómo se relacionan las metas de la COP, los indicadores de la COP, con los proyectos del PONCA y con los indicadores del PONCA. Acá también la relación del PAC con el PONCA. En este momento hay unas nuevas audiencias públicas, no sé cuándo, del PAC. Nosotros queremos ver, bueno, el Consejo de Cuencas y el PONCA tienen qué papel específico tiene en el PAC. Eso no lo hemos podido entender. También la relación del POT con el PONCA, es decir, hay unos conceptos técnicos que la CBC ha entregado a planeación para el PONCA. Quisiéramos conocerlos, quisiéramos saber cuáles son, y más que conocer los documentos técnicos, entender en un lenguaje amable, comunitario e institucional cuáles son esos conceptos técnicos que desde el PONCA determinan el POT, porque ustedes mismos saben y dicen, el PONCA es una norma de jerarquía superior en este momento que estamos actualizando el POT. ¿Cierto? Igual todos los mecanismos de articulación, los cambios en la normatividad, la audiencia pública del PAC. Aquí también tenemos la ubicación de nuestra cuenca en el Valle del Cauca y algunas referencias de plataformas muy sencillas donde podemos acceder al modelo de zonificación de la cuenca con solamente darle clic a uno de los puntos. Eso ya está, digamos, automatizado, pero digamos, bueno, esto cómo tiene una función social, cómo le sirve a la gente, cómo le sirve a la JAC, a los acueductos, al ARJAL, cómo le sirve a los grupos de investigación, a las universidades. Queremos activar un poco esa información, pero sobre todo para hablar de limitaciones, pero también de potencialidades de nuestro trabajo como consejeros. Y pues nuestra cuenca, que no voy a tampoco a detenerme aquí porque creo que todos conocen bien esto, pero aquí hay unas potencialidades enormes de lo que es nuestra cuenca, que es la tercera cuenca en importancia demográfica del país, pero que también es una cuenca que la palabra correcta no es esa, pero que es una cuenca fábrica de agua y de biodiversidad. Digamos fábrica no, pero para que entendamos un poco eso, ¿no? Hombre, un potencial enorme, pero también somos la tercera cuenca urbana más importante de todo el país. Estas son las 7 funciones que ustedes nos envían y que en el derecho de petición y que aparecen en la resolución que le da la aprobación y la adopción del PONCA. De estas 7 funciones, 6 se refieren a seguimiento y evaluación. Pero ¿a qué le vamos a hacer seguimiento y evaluación si no tenemos la información para hacer el seguimiento y evaluación? ¿Cierto? Entonces, de 7 funciones, 6 tienen la palabra, o al menos 5, pero diríamos 6 tienen al menos la palabra seguimiento y evaluación. O sea que el PONCA, además de divulgar, ¿cierto? Además de divulgar la información en nuestro estamento, es decir, en todos los acueductos comunitarios, en las juntas comunales, en las fundaciones, divulgar lo que pasa, también tenemos una labor estratégica en el seguimiento y evaluación del PONCA, es decir, en la ejecución, es decir, en los indicadores de gestión y ejecución, y sobre todo diría yo en los indicadores de impacto, que tampoco aparecen en el PONCA, pero seguramente ustedes en su trabajo operativo tienen que tener indicadores de impacto, si no invitamos a que se construyan. Fundamentalmente, para introducir el problema tenemos que decir que hemos hecho peticiones escritas y verbales reiteradas, solicitando la información sobre los avances programáticos, es decir, sobre los proyectos que se han ejecutado y qué ha pasado con esos proyectos. Específicamente, ¿para qué? Para cumplir las funciones de gestión y evaluación que acabamos de ver antes, ¿cierto? Y que enunciamos y que aparecen en una resolución de CBC, no nuestra, pero también para estar prestos a lo que ustedes nos quieran consultar, porque aquí estamos no solamente en un diálogo de saberes, sino en un diálogo de ignorancias, porque lo que la CBC ignora no es algo que el mundo ignore, es que ignora la CBC, pero quizás en las comunidades están esos conocimientos. Entonces proponemos también ese diálogo, no solamente de saberes, sino ese diálogo de ignorancias entre todos nosotros. Por eso está participar en el seguimiento de evaluación de los avances, compartir esta información con los distintos estamentos a los cuales pertenecemos, acueductos, JAC, fundaciones, comunidad, zona urbana, zona rural.
Y finalmente, como aparece en la normatividad y en el PONCA adoptado y en la resolución, retroalimentar el trabajo de CBC, es decir, dar insumos para el trabajo de la DAR y dar insumos del trabajo para las direcciones y los tomadores de decisiones de CBC, que para eso es que existen los consejos de Cuenca como una dinámica de democracia participativa que, digamos, no hemos podido ejercer correctamente a pesar, digamos, de las buenas intenciones y de un trato muy amable que creo ha habido con las compañeras de CBC y entre todos todo el tiempo, a pesar de nuestras críticas fuertes, pero siempre con mucho respeto y con mucha esperanza de que ustedes, si están en estas labores, es porque también quieren, aman y respetan sus territorios. Lo primero que queremos mencionar es que entre 2022 y 2023 fue excelente cuando logramos activar a través de las compañeras que la CBC delegó que nos acompañaran la dinámica del proyecto número 13. El proyecto número 13 que formulamos juntos y que eran los proyectos estratégicos que se formuló con Don Ulbert en el consejo pasado, fortalecimiento del consejo. Consejo pasado dijimos, bueno, necesitamos fortalecer el consejo y se dieron una serie de capacitaciones magníficas sobre el diagnóstico, sobre la zonificación, capacitaciones sobre la biodiversidad de las cuencas, expertos de la CBC vinieron a contarnos cosas que fueron excelentes y quedamos súper contentos. Sin embargo, en el mismo documento que CBC nos envió y que nosotros enviamos también a CBC como petición de esas clases que pedíamos que nos dieran para que supiéramos más o menos qué es lo que hacen, el último punto era informe de avance de ejecución de proyectos del PONCA, para que nosotros tenerlo y ahí ya nosotros ir a nuestras comunidades, miren lo que está haciendo el PONCA, pero esa clase nunca se dio. Esa clase nunca se dio, inclusive allí hubo una medio pelotera porque exigíamos que diera la clase, que no se daba, que sí, que no. En ese tiempo estaba el ingeniero Parra, también Parra nos decía, no, pero es que los proyectos no se ejecutan, sino que hacen parte de estrategias transversales a todo. Y le decía, pero ¿cómo le ocurre? Los proyectos son de carácter vinculante, no para qué hizo el PONCA. Ahí nos quedamos como entre medio de una encrucijada. Él fue supremamente amable y supremamente inteligente y nos explicó mil estrategias y nos dijo, eso se les va a entregar. Nos quedamos esperando solamente desde marzo hasta diciembre de 2023, cuando el 10 de diciembre en esta misma sala nos entregan los primeros resultados. Acciones corporativas de las sedes en la cuenca, con más o menos unas 23 acciones, que nosotros quedamos agradecidos y felices al tratar de leerlas, pero al querer profundizar en eso, es una paginita por proyecto con 2 frases, que realmente eso pues no dice nada. Eso sería muy bueno que alguien la presentara en PowerPoint y nos explicara qué significa eso, pero realmente era supremamente escueto el documento y el documento a nosotros no nos decía nada. Además el documento estaba con corte a 2022. Al estar con corte a 2022 en diciembre de 2023, lógicamente lo primero que hicimos aquí fue pedir el documento verbalmente, con derecho a petición verbal, pedirlo con corte a 2023 y pedirlo con una dinámica ampliada y utilizando la palabra ojalá, con los documentos de soporte técnico que nos permitan a nosotros, porque habemos técnicos, habemos profesionales de distintas ramas de la topografía, la biología, la ecología, la ingeniería en el consejo y sabedores comunitarios también, que podemos tratar de interpretar, leer y transmitir a nuestras comunidades lo que dicen los documentos de soporte técnico y no simplemente una lista de chequeos de actividades hechas o no, que eso realmente a nosotros no nos dice nada como consejeros. Puede ser para un informe de rendición de cuentas público, pero la labor que queremos hacer es vacío. Esa respuesta tampoco nunca llegó, pero en abril de 2024 hicimos un segundo derecho de petición diciendo, vea, acuérdense en que quedaron de enviarnos la respuesta, por favor envíenosla. Y además, quizás un poco intenso, hicimos otras 15 preguntas muy específicas pues, sobre el funcionamiento del PONCA, sobre cómo funciona el Terraí, qué pasa con la deforestación de la cuenca, porque la CBC nos decía que la cuenca no se está deforestando, pero en la Buitrera tenemos cartógrafos expertos en cartografía que nos dicen, mire, yo tengo detectado los puntos a través de mis mapas y a través de mis aparatos y mis drones, puntos donde decía deforestación. Terraí, que es un sistema tecnológico súper avanzado que tiene la CBC para detectar casi 1 metro que se ha deforestado en algún lugar. Ese sistema dónde está, cómo podemos acceder y cómo puede estar en interacción con la gente para saber realmente si está deforestando o no el territorio. La CBC nos dice que no. Nosotros tenemos expertos en cartografía que nos dicen que sí. Entonces allí un poco hicimos estas otras preguntas. El derecho de petición se respondió con prontitud, pero igual supremamente limitado. Básicamente fue un corte y pegue de las normas, es decir,
entendemos lo que decíamos al principio, que ustedes son funcionarios y que solamente pueden responder lo que les permite la ley. Uno quisiera como leer cosas ahí, maravillarse lo que han hecho, pero realmente si les devuelvo a ustedes el documento y los compañeros lo conocen, ven que el documento no tiene ninguna respuesta a nuestras preguntas, sino que nos dicen sí, se está haciendo y ahí está, pero no hay dónde está. Y la respuesta sobre las acciones de los proyectos, sobre 17 proyectos, se da en una página. Sobre las acciones de 17 proyectos, en una página, en un párrafo extenso, largo, casi sin comas ni nada, lo cual inclusive dificulta la lectura. Y eso crea una gran desmotivación, compañeros. Un poco siempre nuestra buena voluntad, pero nuestro espíritu crítico, que nosotros estamos aquí gratis también, estamos de buena voluntad, estamos por un compromiso social y ambiental con nuestro territorio. Pero si nos entregan esos derechos de petición, uno está con ganas de leerlo, a ver qué dice, y no dice nada, pues la gente se desmotiva. Y los compañeros me dolen y después nos dicen, pues que ahí no nos dijeron nada, ¿qué podemos hacer? Después entonces sucede el hecho que les comentaba en la audiencia pública, donde expresamos algunas de estas cosas de manera también muy respetuosa en la audiencia. También estuve conversando durante las 4 horas de la audiencia casi, porque me senté al lado del ingeniero Roldán y le comenté estas cosas, le comenté lo que pasa en el PONCA del Río La Vieja, que el Río La Vieja es un PONCA, funciona espectacular y es un gran afiche ese día y no sé qué, pero ese PONCA lo maneja más la cárcel, pero también la CBC tiene una responsabilidad allí. El ingeniero Roldán, muy amable, estuvo ahí todo el tiempo diciendo vamos a hacerlo. Por eso él plantea en su intervención generar una propuesta de la Dirección de Planeación para utilizar el Consejo de Cuencas con el propósito de divulgar. Nosotros sumaríamos hacer seguimiento de evaluación al PONCA, no solo de sus 17 acciones, de proyectos, sino de las acciones generales de la CBC. Para eso entonces nosotros traemos algunas propuestas, ¿cierto? Habrán otras más, sobre todo en torno al proyecto número 17, que ya lo iría a explicar muy detalladamente, que es básicamente un sistema de gestión de la información, es decir, saber qué tenemos, ¿cierto? Hay un proyecto que tiene 1.200 millones según las fichas del PONCA para ello, proyecto del que no se ha avanzado hasta la información que nos dieron nada. Entonces estamos aquí prestos a ello, pero también otros proyectos como el proyecto número 7, que es el proyecto de turismo por naturaleza. Aquí tenemos 2 habitantes históricos de la cuenca Villa Carmelo que están afectados en parte por el turismo por naturaleza desmedido que se da en nuestra cuenca, en Cañaveral también, en Lili también en algunas partes, sobre todo en Villa Carmelo, de tener un control sobre esa capacidad de carga. Podemos hacer algo, tenemos que hacer allí y los compañeros, digamos, están en territorio expertos a eso. El proyecto número 13, que es este proyecto de fortalecimiento del consejo, un consejo que esté conectado con un sistema de información, pues para que podamos cumplir nuestras funciones. El proyecto número 15, que es el que les digo que en este momento Planeación está cambiando los límites administrativos y lo está cambiando por el proyecto número 15 que escribimos en el PONCA pasado, donde una de las cosas que motivó el PONCA anterior, el Consejo de Cuencas, fue que los propios ingenieros de ECOIN decían los límites están mal en esas cuencas, lo que hablábamos ahorita con lo de la sirena, los límites están mal, los límites deben ser cambiados. Nosotros como contratistas no podemos decir que se cambien los límites, pero sí les dejamos un proyecto que es el proyecto número 15, para que hagan los estudios de la funcionalidad cuenca por regimiento y corrijan esos límites, porque la gente, por ejemplo, de la cuenca Cañaveral y de la vereda de la Sirena está al margen de sus derechos, y les cargamos el problema a la gente de las comunidades del eje sur de la Buitrera, que tienen que cargar con los problemas del eje centro y del eje norte de la Buitrera, que son comunidades muy distintas, que deberían de tener la posibilidad del eje sur de volver a organizar su territorio, y nosotros en Cañaveral crear el corregimiento Cañaveral, que es algo que estamos articulando con planeación, que más que articularlo entonces, porque aquí hay un proyecto que es el 15, que tiene un presupuesto para ello y que es parte de los proyectos vinculantes y acciones de obligatorio cumplimiento por parte de CBC. Finalmente, esto que está aquí abajo, como un poquito esta vaina. Bueno, esto estaba arriba, pero termino con esta. Solo esta. Este es el esquema de funcionamiento del PONCA, según el documento adoptado, el cual nosotros lamentablemente tenemos visto, y que estamos aquí es para corregir ese asunto y para entrar en sintonía, donde de una serie de proyectos que ya voy a explicar una reseña muy rápida quizás, llega información a la unidad operativa del PONCA que hace parte de la DAR, que también debe haber una unidad de gestión
también en esa unidad operativa, no solamente una unidad operativa, sino una unidad de gestión de la DAR. La información de los proyectos, bien sean hechos por CBC o bien sean hechos por otras entidades de Cali, porque el PONCA es competencia de todas las entidades del municipio, ¿cierto? Esos proyectos tienen que llegar a la DAR. La DAR tiene que analizarlos, digerirlos, tratarlos y entregárselos tanto al comité de coordinación, que debe estar integrado tipo comisión conjunta por la CBC, por el DAGMA y por Parques, y entregárselo también al Consejo de Cuencas, con el que se realiza la legitimación de las acciones del PONCA. Y el Consejo de Cuencas lo devuelve a la DAR para que la DAR se lo entregue al comité de coordinación. Ese es lo que está inscrito en los documentos legales de cómo funciona el PONCA. Esa parte no hemos visto que funcione a pesar de las peticiones reiterativas que hemos hecho y estamos aquí para corregir ese asunto. Fundamentalmente tenemos 11 proyectos de carácter técnico que son más como de ingeniería y ciencias naturales y 6 proyectos que hacen parte más como del ámbito socioecológico o socioambiental. Originalmente, estos proyectos no existirían si Don Ulber y si los compañeros del consejo anterior no hubieran colocado tanto perrenque en el consejo pasado, y que inclusive el proyecto, después de que lo entregó Ecoin a CBC, el proyecto estuvo parado en CBC prácticamente un año por derechos de petición y por tutelas. ¿Por qué? Porque Ecoin entrega los 17 proyectos, entrega 18, quitando solamente uno. Ecoin entrega 18 proyectos aprobados, hechos por la comunidad con las 5 fases. Se los entrega a la CBC. Cuando la CBC lo quiere validar o legitimar con el PONCA, que yo estaba ahí pues en el Consejo de Cuencas con Don Ulber y otros compañeros, nos entrega, pero nos devuelve apenas 11 proyectos. Entonces digo, pero ¿cómo le ocurre si los proyectos que hemos trabajado 5 años, que se han gastado miles de millones de pesos en reuniones, caminatas, toda la plata que gastó uno, no solamente la plata del presupuesto, la plata que gastamos los líderes por asistir, para que esos proyectos quedaran refrendados? Ustedes porque dicen que se eliminan 6. Y la CBC nos envió unas cartas y dicen, no, que es que los proyectos son transversales y que todo tiene que ver con todo. Nosotros insistimos, demandas, derechos de petición, control interno, las CIAs, y finalmente la CBC dice, le damos la razón al Consejo, se presentan los 17 proyectos, quitaron solamente uno. De los 18 se presentan 17, el Consejo celebra, quedamos contentísimos y decimos, este PONCA va a ser un PONCA espectacular. Lamentablemente pasa la pandemia, pasa el estallido social, nos desvinculamos, pero después llegamos nosotros un poco en frío a asumir la posición del Consejo, sin acordarnos un poco de esta situación, pero aquí es bueno recordarla. Tenemos entonces, porque quizás en eso me agarro, quizás algunos lo conocen, que está allí, pero lo quiero verbalizar porque es realmente lo que nos compete en nuestras acciones. Tenemos entonces, en un primer programa, un proyecto que tiene que ver con producción agroecológica y un proyecto que tiene que ver con restauración del territorio, componente de uso del suelo. Tenemos en el componente de agua, un proyecto que tiene que ver con oferta y abastecimiento, oferta y demanda, y un proyecto que tiene que ver con contaminación del agua o calidad, tema de agua. Tenemos en el tema de biodiversidad o ecología, un proyecto que tiene que ver con PCA, que nosotros somos beneficiarios del PCA del DAGMA, un proyecto que tiene que ver con especies amenazadas, aquí tenemos un biólogo experto, un proyecto que tiene que ver con turismo y naturaleza, y un proyecto ecológico entre los 950 metros y los 4.000 metros en solo 25 kilómetros. Eso, como ecólogos, como biólogos, es cómo no vamos a aprovechar eso y cómo los corredores ecológicos no van a ser un potencial. Tenemos un proyecto que sigue, que es el proyecto que es ya más complejo, tiene que ver todo lo de Navarro, pues, que es un enredo ahí que tampoco nunca hemos podido entender, pero que está incluido ahí como calidad ambiental. Tenemos otro proyecto que lo incluyeron en un programa que es desarrollo territorial, pero es básicamente un proyecto de riesgos en remoción en masa o derrumbes y riesgos en inundaciones, ¿cierto? Con eso acaban los 11 proyectos de carácter técnico que hacen ingenieros y que hacen biólogos o que hacen, digamos, científicos de las ciencias ambientales. Pero quedan los otros proyectos que realmente son los proyectos articuladores, donde tenemos un proyecto número 12, que es el proyecto de la articulación de las acciones de educación ambiental. Estamos articulando, no estamos hablando de hacer acciones de educación ambiental, es articulando las acciones de educación ambiental. Tenemos un proyecto número 13, que es el que estamos aquí, fortalecimiento del Consejo de Cuencas. Tenemos un proyecto número 14, que es articulación interinstitucional de todo, es decir, lo que por ley se llama armonización en un PONCA. Tenemos un proyecto 15, que es el del cambio de los límites territoriales, a ver si los límites territoriales son correctos o no en la cuenca. Eso fue aprobado y adoptado por DAGMA, formulado en 5 años, y ese proyecto también está ahí varado, pero ya planeación lo está haciendo. Necesitamos que CBC participe.
Tenemos un proyecto 16, que es el proyecto del que CBC nos entrega más acciones hechas. El delegado del PONCA de Playa Renaciente le decía, pero ¿cómo así que acciones que han hecho en Playa Renaciente? Y tenemos un proyecto número 17, que es el que traemos hoy también como propuesta, que es un sistema de información para el seguimiento y evaluación. Estamos hablando que no hemos podido hacer el seguimiento de evaluación y que la función del Consejo de Cuenca es de seguimiento de evaluación, pero hay un proyecto de 1.200 millones, algo así, que habla de que se debe hacer un sistema de seguimiento de evaluación a través de una web, a través de unos lugares donde ¿qué? Uno entiende que la CBC está organizada temáticamente. Entonces ustedes dicen, tienen proyectos de acuíferos para todo el Valle del Cauca, o proyectos de suelos para todo el Valle del Cauca, entonces están divididos por tema. Pero uno va a averiguar dónde está la información de la cuenca X allí, tiene que encontrarla en un mar de documentos que es casi imposible. Nosotros decimos, es casi imposible hacer esa transición de una departamentalización temática a una departamentalización territorial, pero por lo menos en los proyectos que tienen PONCA aprobado, que según entiendo son solamente 3, en todo el Valle del Cauca, por lo menos debemos de tener ese sistema de información, donde toda la información que la CBC hace en la cuenca, todas las quejas y reclamos que se han colocado, pero también todas las acciones positivas que se han realizado, estén en unas páginas web que sean de acceso y de manejo del Consejo de Cuencas, de las comunidades, y todos podamos acceder con un clic a los videos de cuando el compañero sube y a Carmelo seguramente toma foto y hace videos vacaciones, y estamos aquí haciendo ese puente de agradecimientos, siempre de una manera crítica y de una manera muy seria. Pero se debe hacer ese puente. Estamos aquí para hacer puentes, no para superar obstáculos, no para colocarlos. Y todo esto inclusive lo relacionamos con las distintas metas de la COP. Hicimos un cruce estratégico de cómo se lanzan las metas de la COP con los proyectos, lo mismo estos. Y los principios de la COP, que también están inmersos. Por eso entonces dimos fe de que casi que el esquema de Kunming Montreal, que son las metas de la COP, puede ser un calco del PONCA. Entonces ahí hay como una coordinación entre lo local y lo global, estratégica, pero necesitamos esa acción. En este mismo esquema, que lo repito, necesitamos saber cuál es el trabajo del Comité de Coordinación del PONCA, que tiene que estar en él el director de CBC, el director del DARME, el director de parques o sus delegados. Necesitamos saber cuál es el trabajo de una unidad operativa del PONCA Lili Méndez Cañabralejo y de la unidad de gestión del PONCA Lili Méndez Cañabralejo, que por ley debe existir y que seguramente han hecho muchas acciones y que no las hemos podido visibilizar. Y necesitamos que esa información llegue al Consejo para que el Consejo sirva como retroalimentador, porque miren que estas flechas también les salen, ¿no? Sirva como retroalimentador de las comunidades y les podamos contar a los acueductos, a la JAC, a los biólogos, a las fundaciones, qué es lo que está pasando en el territorio. De manera rápida, porque creo que estoy alargando, pero creo que es necesario este contexto y estos recorderis. Estas son algunas de las respuestas que nos ha dado la CBC de lo que ha hecho en la cuenca. Creo yo que no ha sido como muy claro, porque nos entregaron unas respuestas a 2022 y aquí están las respuestas a 2023. Uno vería pues, que el avance realmente es mínimo, pero fundamentalmente dicen que de 17 proyectos se ha avanzado en 11. En el documento dicen 9, pero, perdón, en el documento de evaluación del PAC dicen 9, en la respuesta de dirección y petición dice en 11, seguramente el documento fue hecho antes, digamos, es en 11 de 17, de los cuales necesitamos saber, por ejemplo, en el proyecto número 1 y 2 hay 10 hectáreas de producción agroecológica en nuestra cuenca. Necesitamos saber dónde están esas hectáreas, quisiéramos conocerlas, poderlas visitar, tener las fotos, saber qué proyectos hay allí. Sabemos que hay 149 hectáreas en, esto es, ¿cómo es que es esto, Humberto? Herramientas de manejo del paisaje. En herramientas de manejo del paisaje 149 hectáreas. ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo aprendemos de ello? ¿Cómo lo divulgamos con las comunidades? Miren, ¿cómo básicamente estamos haciendo puente con la comunidad? Pero no tenemos acceso a eso. Tenemos también que hay un balance hídrico asociado al cambio climático. Me parece interesante cómo balance hídrico asociado al cambio climático, que los datos del cambio climático son bastante confusos, pero ustedes lo han hecho, es bacano conocerlo. Que hay un proceso en la quebrada de Gallinazal, donde yo he crecido, inclusive también allá en la cuenca del Cañabralejo. Y bueno, una serie de acciones que ustedes pueden ver aquí. En el proyecto número 13, por ejemplo, se equivocan y colocan que hay acciones desde 2021. ¿Cierto? El proyecto número 13 de 2021 no puede existir porque el Consejo no existía en el 2021. Entonces quizás hay algunos errores de digitación en el documento que había que corregir. Entonces uno dice, si se equivocaron aquí, ¿será que en otra cosa se equivocaron o qué? No, pero el Consejo de Cuenca existe desde que está la formulación del PONCA, ¿no? Entonces las acciones de cumplimiento arrancan desde el momento que se aprobó el PONCA. Bueno, ahorita lo discutimos eso porque me parece raro porque el Consejo de Cuenca nació en el 2022, ¿cierto? Sí, claro. Este es el segundo.
Sí, claro, por eso. Y el otro se cerró cuando se aprobó. O sea que en el 2021 no hubo ninguna acción del Consejo de Cuentas, pero aparece en el documento. O si las hay, ahorita las conocemos. Bacanísimo. Bacanísimo. Lo mismo todos esos elementos que hay aquí. Además, los conceptos del PONCA sobre el POD, los conceptos del PONCA sobre el plan de desarrollo. ¿Dónde accedemos a eso nosotros como consejeros? Todo lo que se ha hecho en jurisdicción del PONCA de acuerdo a sanciones, solución de conflictos, bien sea por denuncias de la comunidad o bien sea por dinámicas de los funcionarios que hacen de control y vigilancia. Esa información ojalá esté en ese sistema de información para que todos podamos acceder a ello y decir, mire, ahí está lo que estamos pidiendo. Y aquí fundamentalmente decimos que dicen en los documentos que nos han entregado y los documentos que aparecen en la evaluación del PAC, lo cual yo creería que también es un error. Lástima que se fue la compañera que estaba diciendo, porque eso también podría ser polémico. Ahorita se lo vamos a recordar. De 17 proyectos se han avanzado en 11, entre 2020 y 2024. No se especifica el avance de porcentaje por proyecto, pero al final se dice que en todo el PONCA han avanzado en el 52%. Creo que es un error, porque si uno hace un análisis exhaustivo de los documentos, uno ve que de más de 200 metas que hay en el documento adoptado por el PONCA, solamente se han cumplido 3 metas en el 100% y algunas otras metas tienen avance. ¿Cierto? Pero ese 52% pues por eso es un poco raro, por eso es necesario conocer y tener disponible la memoria institucional por medio de este sistema de información donde superemos la departamentalización temática, dice acá, por una departamentalización territorial. Pero cuando en Colombia, en la Constitución y en toda parte, comenzaron a hablar, qué pena que se está puesto aquí, ocultar, planificación estratégica territorial, hablábamos, era de eso, de superar la departamentalización temática con la que se pueden hacer informes de rendición de cuentas que finalmente no hay dónde ubicarlo y que están deslocalizados, hacia una departamentalización territorial con democracia participativa, donde tengamos la mínima certeza de que lo que invirtamos sirve para algo y podamos conocer dónde se ha invertido cada peso de la cuenca, porque además puede ser un error también en mi interpretación, ahí me corregirán, pero en el documento del PAC dice que el PONCA, además de haber ejecutado el 52% de sus acciones, que reitero, debe ser un error, ha también ejecutado más de 19 mil millones de pesos entre 2020 y 2023. Entonces quisiéramos ver dónde está esa plata invertida, ¿cierto? Para poder comentarle a la comunidad, mire todo lo que se ha hecho y vean esta parte del plan maestro. En este momento se está formulando a través de las dinámicas de la COP, el plan maestro ambiental de Cali. ¿Qué papel tiene el PONCA en el plan maestro ambiental de Cali? Que ya está siendo elaborado y que va a ser presentado en un evento tipo COP que se hace en septiembre con esa alcaldía, y que sería estratégico que alcaldía, ministerio y CBC estuvieran en torno a ese plan maestro con compañía de la comunidad y se presentara una alianza estratégica entre las tres autoridades ambientales, ministerio, CBC y DACMA, de ese plan ambiental maestro que heredamos de la COP. ¿Y cuántos de los 200 mil millones de dólares de la COP ha gestionado CBC, ha gestionado DACMA, ha gestionado el Consejo de Cuenca, ha gestionado el Ministerio de Medio Ambiente para ese plan ambiental maestro de Cali, siendo haber sido Cali sede de la COP, ¿no? Esta información, todo esto que estamos hablando, la metodología del PONCA según los documentos adoptados dice, esta información va, esto es un corte técnico del documento de la CBC, esta información va al Consejo de Cuencas para su retroalimentación y posteriormente a la unidad operativa y al comité de coordinación. Esa información, compañeros, nunca la hemos recibido. Ahí en ese documento dice, no sé si es de lo que acabas de hablar, de que hay que devolver unos documentos. Eso es. La DAR nos entrega una información a nosotros la estudiamos, la compartimos con nuestras comunidades, la analizamos, le agregamos algunos insumos, se la damos a la DAR y al comité de coordinación para que la CDC diga, no solamente está legitimado porque el consejo ya lo conoció, sino que mire que de pronto desde el consejo Humberto, como biólogo especial, dijo eso, pero también Humberto es representante de fundaciones. Entonces él comentó con algunas fundaciones de Cali qué piensan de esas acciones. Miren, hay estas anotaciones sobre eso. Así se legitiman esas acciones. Eso es lo que refiere don Ulber, que eso está muy claro para nosotros
nosotros desde que se formuló el PONCA y que es lo que estamos solicitando desde 2022. Esta es una de las propuestas que queremos sentarnos con ustedes despacio a partir de este contexto y las otras propuestas que surjan, una de las propuestas que queremos que se realice en este año y que creemos que es urgente, no solamente urgente, sino supremamente pertinente. Y es el proyecto que se llama Diseño e Implementación de un Sistema de Información que permita realizar, miren, el seguimiento. Es decir, que permita el PONCA al Consejo realizar su función. Ustedes vieron al principio, dimos 7 funciones del PONCA, de las cuales 6 tienen la palabra seguimiento y evaluación, ¿cierto? Entonces, este proyecto es un proyecto al que se debe sumar el Consejo de Cuencas, que debe ser realizado seguramente con el personal técnico idóneo que ustedes tengan, que construir un sistema donde transitemos finalmente a la planificación estratégica territorial. Hay planificación por territorio, sino que todo está dividido por temas. Eso es una tara que tenemos quizás los científicos, de que dividimos todo por temas y que nos queda difícil dividir por territorio. Es difícil hacerlo en todo el Valle del Cauca, pero en las cuencas que tienen PONCA aprobado, tiene que haber un sistema de información con la totalidad de las acciones que ocurren en ese territorio para que las comunidades tengan acceso a eso y se pueda cumplir la función del PONCA y se pueda inclusive realzar la labor de CDC, que fue la invitación que nos hizo Roldán para hoy. Realzar, divulgar las acciones de CDC en el territorio, pero digamos no las hemos conocido. Y este proyecto además tiene una cadena de valor muy interesante, porque este proyecto también va a ser la articulación interinstitucional, porque ¿cómo vamos a articular con DACMA, cómo vamos a articular con planeación, cómo vamos a articular con ministerio si no sabemos cuál es la información? Entonces, esa es una base para articular el trabajo, es tener un sistema de información claro. Tiene que ver también con la funcionalidad del territorio, porque es que estamos hablando de que el territorio en la zona rural tiene unos conflictos territoriales por límites administrativos que son decisiones muy claras que el Consejo puede tomar con el acompañamiento técnico de CDC para mover esos límites. Que tenemos que ver también con la articulación con los diferentes programas de educación ambiental, porque finalmente este sistema de información es una herramienta también de educación ambiental. Y la cadena de valor también está ese proyecto en el fortalecimiento del Consejo de Cuencas, que es un proyecto que deberíamos nosotros por lo menos estar allí. Quizá inclusive Humberto lo decía al principio, ¿no? ¿Cómo podemos inclusive manejar algunos proyectos directamente, ¿cierto? Ejecutarlos, inclusive acceder a algunos presupuestos sobre ello, porque es el trabajo que también vamos a hacer. No sé si eso legalmente se pueda, pero estamos como consejo para colaborar en todos esos asuntos. Hay otros proyectos como el proyecto de turismo de naturaleza, el proyecto de Playa Renaciente, que decimos, como decíamos, hay representantes históricos del turismo de naturaleza aquí en el PONCA, en el consejo, utilicémoslos a ellos. Hay representantes directos de Playa Renaciente, entonces lo que sea que Playa Renaciente, pues informen al consejero de Cuencas para que entonces todo Colombia va a saber qué se está haciendo en nuestra cuenca también, y nuestros habitantes van a, y allí lo que se está haciendo mal, pues ustedes mismos lo van a poder corregir, o nosotros mismos lo vamos a hacer, o el que quiera lo va a poder denunciar también, ¿no? O inclusive es una herramienta para bajar recursos de esos 200.000 millones de dólares de la COP, que no sé cuántos han llegado a Cali todavía. Terminamos con esto. Este es el esquema pues de la ficha técnica con actividades, metas, indicadores de este proyecto que pedimos se inicie de manera urgente en el territorio. Ustedes lo tienen pues en sus documentos. Y hay otra cantidad de preguntas generales que en el derecho de petición pues fueron expuestas y que necesitamos respuestas reales sobre eso, que uno quede como motivado con esa pregunta y uy, ahí podemos actuar o ahí no. Preguntas sobre la ejecución de los proyectos, también tenemos muchas que queremos conversar. Tenemos propuestas para seguir con esos talleres, ¿cierto? Cómo esos talleres pueden seguir tanto en su fase para fortalecer el seguimiento de evaluación, evaluar o crear indicadores de impacto, pero también para todo lo que es la armonización y la gestión, inclusive llegando al Plan Maestro Ambiental de Cali. Esta sería como una propuesta para darle continuidad a los talleres que ya nos dieron amablemente. La última clase que quedó faltando es esta. La última clase que tanto esperamos y que nos metimos a esos talleres para ver la última clase, no se dio. Esta es la última clase que estábamos pidiendo. Cuéntenos qué hacen. Y aquí, esto sí lo va a pasar, que es básicamente todo lo que he dicho, digamos, está soportado en documentos de ustedes. Y estos son corte y pegue de distintos documentos de ustedes. Aquí, por ejemplo, este es un corte y pegue de qué hace el comité de PONCA, que debe estar integrado por director de CDC, director de ARMI, director de parques, qué hace la unidad operativa, qué hace la unidad de gestión, cómo se transita eso y cómo todo eso tiene que llegar al Consejo de Cuencas. ¿Para qué? Para nosotros devolverlo, como dice Ulber, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar la información del trabajo del comité de coordinación, del trabajo de la unidad operativa? ¿Y quién podría encontrar el trabajo nuestro en alguna parte también?
específicamente la cuenca, porque el derecho de petición nos dicen que han descolmatado la cuenca del Chocho y la cuenca Aguacatal. Pero nosotros no estamos preguntando por la cuenca del Chocho ni el Aguacatal, pero nos responde un derecho de petición. Esto, como les digo, esto sigue siendo corte y pegue de los documentos tanto del Plan 4 anual como del documento adoptado por el PONCA, donde sustentamos y soportamos lo que acabamos de decir es cierto. Y donde preguntamos indicadores y metas de ejecución, indicadores y metas de gestión y armonización, e indicadores y metas de impacto. En conclusión, esto es una de las conclusiones de la COP a nivel global. Los problemas en el mundo para el seguimiento de proyectos es porque se hacen muchos indicadores de gestión y pocos indicadores de impacto. No lo decimos nosotros, lo dice la COP. Lo mismo con el PAC. El PAC dice, en los documentos del PAC, dice que el POT está, digamos, entre comillas, supeditado al PONCA, o el PONCA es una normatividad superior al POT, y el componente programático, es decir, los proyectos, compañeros, los proyectos del PONCA, el POT está sujeto a los proyectos del PONCA, como interpreta la ley. Inclusive uno diría, ¿será que el PAC también no está sujeto a los proyectos del PONCA porque se hizo al revés? Bueno, estos estudios de la Universidad Nacional, donde dice que el problema es la articulación, y se está generando un cambio en la normatividad de los consejos de cuenca, para, a pesar de todas las uñas que acabo de escribir, que si se cumple todo lo que acabo de escribir, el consejo de cuencas puede funcionar perfecto, entregarle más uñas a los consejos de cuenca. ¿Para qué? Para refrendar lo que está en la Constitución y que por obligación todos debemos de cumplir, que es la democracia participativa y la planeación estratégica territorial. Y con esto pues acabo esta intervención, donde traté un poco de resumir algunos elementos. Quedaron faltando muchos elementos que hemos conversado en las largas conferencias del PONCA, pero creemos que estamos haciendo un primer puente. La cuenca se está poblando. Tenemos un problema en la buitrera, donde eso pues la gente se está yendo para allá, y en un documento que yo tengo también está cómo está dividida o loteada la cuenca, los 3 ríos, ¿sí? Entonces hay unos predios de 1000 metros cuadrados que son bastantes. Todos esos predios de 1000 metros cuadrados los dividen en 10 metros de 100 metros cuadrados, y ahí se van a ir a vivir gente, y entonces esa gente empieza a consumir agua y a botar aguas residuales. Entonces eso se va complicando. Dentro de unos años, como no se ha impactado con los proyectos de la formulación, todo eso se va a ir complicando cada día más. Entonces, dentro de 10 años hay que hacer otra formulación de otra cuenca, de otra formulación. Sí, una revisión. Porque prácticamente eso ya queda obsoleto. Sí. Entonces, eso es lo importante que debe entender la CBC, que nos ha dejado prácticamente solos en esto, y es importante, para poder que esto funcione, trabajar en equipo con la CBC, porque la CBC es la autoridad ambiental, es la que prácticamente debe liderar todos estos proyectos. Entonces hay que aprovechar que este gobierno es amable con el medio ambiente, y desafortunadamente desperdiciamos a la ministra Mohamud, que esa ministra era pilosa en ese aspecto. Pero no, estamos demorados en pedir una cita con el Ministerio del Medio Ambiente para mostrarles esos 18 proyectos y hacer una presentación allá en el ministerio, a ver qué conseguimos para que eso valía 19.000 millones, ahora vale mucho más. Entonces, O sea, 52.000 millones, se han gastado hasta ahora 19.000. ¿ah, sí? Sí. Pero la verdad es que no lo hemos visto. Se han invertido, perdón. Se han invertido, pero nosotros no lo ¿Hay hemos más visto. perdón? La cuenca está deficitaria en agua. Entonces, se lo decía yo a Andrés,
que nos den citas en esas entidades ambientales. Para lo que tú acabas de presentar aquí, hay que presentarle al director del DASMA o al director de planeación del DASMA, al de Parques Nacionales, al del Ministerio del Medio Ambiente, para que ellos se den cuenta y nos metan allí plata, ¿sí? Porque ya van 5 años y entonces ya eso. Entonces formuló eso, esa formulación hay que hacerle una actualización, es decir, se formuló en el 2022, ¿no? 19. El 2019. Entre el 2015 y 2019 se formuló. Hace 6 años, ¿sí? Y ya eso hay que volverlo a revisar y es labor de nosotros hacer como una actualización de eso, porque los problemas se han agudizado. Entonces, pero con una reunión cada año no podemos hacer eso. Nosotros estamos en la cuenca de Meléndez, en la parte alta, y allá está la Junta de Acción Comunal, a la cual pertenecemos nosotros, y por intermedio de la Junta quisimos pues llegar a estas instancias del POM, del Consejo. Nosotros incluso a nivel de Junta de Acción Comunal y de otros actores allá, veíamos que iban a llegar pues como una educación ambiental para nosotros poder de la mano organizarnos allá en base a lo que estamos haciendo. El año pasado el alcalde programó una visita allá y entonces nos empezamos pues a manejar lo que es saneamiento básico de allá y casi el punto principal que teníamos era la gobernanza en el tema del agua. Les decíamos, señor alcalde, es que el territorio se puede organizar un poco, pero a través del agua. Uno empieza a mirar, la gente de Villa Carmelo tiene agua allá y toma agua cruda. Incluso yo me fui al hospital y allá pues prácticamente se les tapa a la odontóloga, le tapan todas las llaves con toda la turbidez y todo ese cuento. Entonces empezamos pues como a manejar. En la fonda hay unos que tienen una planta y otros que no la tienen. Entonces decían, esto hay que hacer una cosa más regional, mucho más grande, que podamos avanzar en eso. En lo que yo he analizado del río Meléndez, son 425 litros por segundo lo que tienen los prestadores, incluyendo en Cali, de concesionado de agua por la CBC. Entonces decía, es que toda esa situación se debe retribuir aquí de alguna forma con ese 1% para poder mejorar la situación. Entonces allá se caen árboles en esa cuenca y entonces tenemos que salir todos los de la comunidad en mingas, corte el árbol y toda la cosa, en fin. Entonces somos nosotros solitos. Marta incluso hasta alimentando a la gente para poder que nos ayuden allá, porque incluso se tapa el río, la misma vía, todo ese cuento. Entonces eso era lo que nosotros queríamos, que llegase pues como unas acciones a decir como de la mano, vamos a trabajar conjuntamente con eso. Ayer estuve en una reunión con Parques. De todas formas, en la parte de la Candelaria hay una parte que es CBC, por la parte de reserva, y la otra parte es la parte de Parques. Entonces les decía a ellos, mire, es que tenemos que trabajar conjuntamente. Allá hay unas quebradas donde la gente utiliza agua de alguna forma, no la maneja, no tiene los sistemas sépticos y si los tiene, no le hace el mantenimiento adecuado para que ese río tenga cuidado con todo ese cuento. Entonces, eso es lo que estamos manejando. Entonces, los invitamos a ellos a que vengan, nos sentemos en una mesa, tanto con CBC, con Parques, con infraestructura, porque con infraestructura del municipio hemos tenido dificultades, que no se puede hacer la cuneta porque estamos en reserva, que estamos en todo este cuento. Y resulta que yo he encontrado más de un funcionario de Parques accidentado en la vía, lo echo en el carro, me lo llevo para allá porque es que la vía no se presta en algunos trayectos. Entonces hay una cantidad de situaciones y esa era la expectativa que nosotros allá teníamos, con esos proyectos llegase a alguna situación que pudiéramos mejorar la situación de allá de
de la cuenca alta de Llobregat. Ese era como lo que queríamos aportar allí. Pues ya pasaríamos como a la parte de la corporación, ¿cierto? Entonces, según lo que comprendo con lo de la agenda, es hacer una réplica a lo que ustedes han venido a traer aquí. Mónica, ese sería el orden de la agenda, como para poder... Sí, hacer una réplica y ver la viabilidad de las propuestas que se han hecho, ¿no? Ahorita tú hacías como todo el contexto general, la situación del CONCA, las interpelaciones que ustedes han tenido y demás. Entonces, el segundo punto de la agenda, ¿cuál sería? Las propuestas que en resumen tenemos, pues primero divulgar, tener un mecanismo de divulgación en la web que permita como una interacción entre los funcionarios de la CBC y la comunidad para dar mayor conocimiento de las acciones que realizan de control y seguimiento justamente en la web. Proponen ustedes también que algunas de las acciones puedan ser ejecutadas también a través del Consejo de Cuenca, de alguno de los... La compañera que se va iba a decir algo, perdón. Qué pena, Mónica. No, ya voy a cederle mi espacio Ya. de intervención a Denise. Perdón, Mónica, que se está levantando la mano hace rato. También buscar el diseño de una herramienta que permita bajar recursos para poder... ¿Cómo así? No les pido un permiso, lo que pasa es que tengo otra actividad en Viges. Nadie pueda. Pero de todas maneras, bueno, ahí está Luis Guillermo presente Y estoy yo. y está Cristian porque justamente pues la implementación del CONCA está también en cabeza de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente. Entonces, pues haciendo un resumen de la exposición de don Andrés, también propone dentro de esas propuestas diseñar una herramienta para bajar recursos que permita dar la oportunidad de algunos... Valdés, Juan, digo, en todo caso, nos podemos reunir después contigo para aspectos ya muy técnicos que tú tienes conocimiento, a través de los compañeros en el teléfono, ¿cierto? Pero para aportar lo que estaban diciendo ahí, lo que está ocurriendo en la reina, ya se activó pues, la red de gestión del riesgo. Que inclusive el arquitecto Luis Guillermo Parra les puede dar mayor orientación. Sí, les puede Ya la ampliar. CBC también hizo Pues sí, especiales. ahí cerrando con el proyecto, que lo que buscan es facilitar desde el Consejo de Cuenca las labores de seguimiento y evaluación del CONCA, que es en resumen ese sistema de información del proyecto de incienso. Ese es como en sí a grosso modo de las acciones que ustedes proponen que podamos tener pues tanto la CBC como el Consejo de Cuenca, que podamos hacer como una articulación para poder llevar a cabo Sí, porque a través de ese proyecto 17 se suman otros, ¿no? Adicionalmente, poner en funcionamiento la estructura de manejo, la estructura administrativa de manejo del CONCA. Eso es donde clarísimo. Están allí interactuando la CBC, el DACMA y la UASPE. Comité de coordinación, Pero unidad. entonces ahí sí, ya, un momentico. Es necesario porque está en cabeza del área suroccidente. Entonces allí no solamente es ese comité, sino también jalonar otras instituciones como son que tienen a ver en la ejecución de cada uno de los proyectos, como son la Gobernación, la UASPEN en Cali, la UESPEN, que es la de Servicios Públicos Domiciliarios, las juntas de acueductos, las JAP, JAL. De acueductos, JAL. las juntas de Administradoras. Hay ONGs, está la empresa privada, las universidades, las autoridades policiales y judiciales. Cuando tú dices qué pasa con esos asentamientos, pues hay unas funciones propias del municipio que si bien vamos a ver, la alcaldía y el DACMA están en el 100% de la ejecución del CONCA, está el Comité de Gestión del Riesgo, el INCIBA, el Colegio Ideas, el Consejo de Cuenca, los prestadores de servicios públicos, por eso está Cuauhtémoc y está también Los Mangos, y el Consejo Comunitario de Playa Renaciente. O sea, tenemos 18 responsables que quizás de pronto cuando ustedes ven las acciones que ha realizado la CBC, no quiere decir que todas
están en función del quehacer de la CBC, sino que tenemos el concurso de otras organizaciones. Entonces, nosotros en este momento no nos podemos comprometer a nada, tenemos que hacer una reunión interna a partir de la propuesta. Ustedes han planteado tener un segundo espacio como de continuidad a esta reunión que nos permita buscar la manera de realmente tener, bueno, el seguimiento lo podemos hacer de esta manera. De pronto algunas de las acciones como las que ustedes están planteando para la divulgación, de pronto a través de la página web, a través de un documento, sobre la crítica también de la forma en que hemos escrito los derechos de petición, que para ustedes no es tan claro. Sin embargo, la fuente de información está en los informes de gestión de la corporación, que ahí están las fotografías de los sitios. Cuando dice uno... Yo los he revisado, lamentablemente ahí tampoco está lo que necesitamos. En un informe de gestión hay 3 palabritas de nuestra cuenca, un informe larguísimo. Yo he revisado todos los informes de gestión, he sido muy juicioso. Sí, y he rescatado lo que hay y lo que nos sirve. Hay algunas cosas, pero es muy limitado, ¿no? O sea, es absolutamente escueto. Con eso no nos sirve para convocar a la gente a contarle qué. Perdona, lo que pasa es que el plan de acción tiene una estructura diferente a como fue formulado. Ese es el problema. El PONCA, entonces es el problema central. Sí, pero entonces tenemos que buscar esa forma, y ahí sí les pediríamos como que nos den el espacio para poder analizar y ver de qué manera podemos ser eficientes para dar respuesta a todas las inquietudes, porque si uno analiza, si ha habido ejecución en el territorio que quizás no obedece a todas las acciones que requieren. Por ejemplo, cuando hay funciones policivas que no son de competencia de la corporación, se nos sale de las manos. Cuando hay acciones de mitigación de riesgos, que también no es función de la corporación. Entonces, hablaba con el compañero de Apoa Vitrera en estos días que también hay que llamar al redil a esos otros responsables. Entonces, es de parte y parte. No es responsabilidad exclusiva del PONCA, es más de cara a la DAR suroccidente, que tenemos que buscar la manera de realmente ser eficientes con la ejecución del PONCA. Eso a grosso modo es lo que entendí. Ustedes me corrigen si he como condensado las ideas que ustedes han planteado. Yo quería preguntarle algo. ¿Qué posibilidad hay de que nos podamos reunir cada 20 días? Es decir, que haya una programación estable, periódica. Andrés él es muy preocupado por gestionar ante la CBC los permisos para hacer estas reuniones, pero él no depende de él, depende de la CBC. Entonces, si la CBC no nos ayuda en eso, pues no nos podemos reunir. Entonces, a ver si ustedes, como funcionarios de la CBC, nos colaboran por lo menos una vez al mes siquiera, que nos podamos reunir, o una vez cada 20 días, para darle continuidad a esto. No, no. ¿Sí? No, recuerde, primero, la corporación no hace parte del Consejo de Cuenca, ¿no? Nosotros somos un actor que, si bien estamos responsables de la conformación del Consejo, podemos en algún momento aportarles a ustedes en esa capacidad logística de operación, ¿ya? Pero son ustedes los que deciden reunirse cada 20 días. No, estamos hablando de la información necesaria para reunirnos. Pero es que acá es diferente. O sea, Don Humber está hablando que generar reuniones cada 20 días y que nosotros los apoyemos. Sí, pero ¿reunirnos a qué? Bueno, eso es diferente. ¿A qué nos reunimos? Si no tenemos son información. Dos cosas diferentes. Que es la dificultad que tenemos con el plan de acción. Por eso el Senado se ha buscado el espacio, se les ha proporcionado hasta donde nosotros podemos en ese momento un ambiente propicio para sus reuniones. Entonces, de parte de la corporación, las puertas están y estarán abiertas para el Consejo de Cuenca. Cuando ustedes lo soliciten, nos hacen el llamado y nosotros tratamos de gestionar. ¿Ya? Listo. Ahora, punto 2,
la información. Ese ya es otro aspecto que sí debemos entrar entonces en detalle, cómo vamos a trabajar esa información. Perfecto. Porque hasta ahora lo que estás diciendo, sí, nos han dado información, sí sabemos que hay unos desarrollos, sí sabemos que hay una ejecución, una inversión, pero necesitamos saber la localización de esas inversiones. Necesitamos Los indicadores de impacto, los indicadores de ejecución, los bueno, indicadores de ahí gestión. en esos indicadores lo que pasa es que el CONCA no trabaja indicadores de impacto, ¿no? Sí, eso lo aclaramos también, ¿no? Ajá. Entonces, con eso tendríamos que definir bien realmente sobre la petición de ustedes hasta qué nivel de detalle desean saber. ¿Listo? Debe ser un poco más claros de que quieren efectivamente es conocer el avance en el indicador y el cumplimiento de la meta con base en una localización de las acciones. Y que eso esté sistematizado a través del proyecto número 17 Bueno, en eso es una otra cosa. plataforma o O en sea, algo. es que tenemos que entrar a diferenciar eso. Una cosa es dar respuesta a lo que se ha hecho hasta ahora de los proyectos con localización, indicadores, metas e inversión. Punto 1. Y punto 2 ya es la ejecución del proyecto número 17. Ese es el medio para el punto 1. No podemos, porque es que el 17 necesita un desarrollo que no Eso es lo que proponemos nosotros. Entonces, Tú lo si entiendes esperamos distinto. tener el desarrollo para poderte dar esta información, entonces, ¿a dónde iríamos? Lo que podemos hacer es apoyarte en tener esta información y ya revisar cuáles son las entidades responsables del proyecto 17 para saber cómo se puede dinamizar ese proyecto. ¿Listo? Con relación al tema de los indicadores y el seguimiento, cosas puntuales con respecto a lo de la propuesta. En una parte de las diapositivas decía que hacer seguimiento cada 6 meses y cada año. En el caso de la ejecución de la corporación y lo que plantea la norma también en relación al sistema de información del recurso hídrico, que es lo que tiene oficial el Ministerio para hacer seguimiento a los PONCAS, ¿sí? Cuando usted habla de un sistema de información, ahí está el sistema de información. En el sistema de información del recurso hídrico que lo maneja el grupo de recursos hídricos del Ministerio, nosotros como corporación tenemos que cargar la información allí. En este momento, desde lo que va el corrido de este año, no está en funcionamiento porque le están haciendo unas actualizaciones al software como tal para que funcione la plataforma. Pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos el PONCA Lili Menéndez Cañaveral cargado hasta la fase de formulación en ese sistema de información. Hasta la fase de formulación. O sea, hasta formulación. En el tema de seguimiento, no se ha cargado porque justamente el Ministerio está haciendo el tema de las actualizaciones. Está hablando de SIRACH, exactamente. Y ese es un sistema que está abierto al público y allí está la ejecución tanto de los proyectos a nivel de meta. Es decir, ustedes saben que la estructura programática está estrategia, programa, proyecto, meta. Hasta meta, no. Porque actividad no está desagregada por actividad, sino por metas. Pero nosotros tenemos metas de las actividades, ¿sí? Que en este caso pues sería más que todo lo que usted decía de los indicadores de gestión, de cómo van los proyectos, ¿sí? Y esa información hay que reportarla cada año. Entonces, por ejemplo, lo que usted habla ahorita de que la información se les pasó a 2022. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que prepara esa información, ¿sí? Entonces, a 2022 la teníamos preparada porque no se había culminado diciembre de 2023. Entonces, no podemos saber nosotros como corporación cuál fue el corte. Nosotros tenemos que tener un corte. Nuestro corte es 31 de diciembre, incluso hay cosas que, por ejemplo, Sí, pero la 2022 se entregó el 10 de diciembre de 2023, pudo ser en marzo. No, por eso te digo, o sea, no podíamos entregar el 2023 porque tenemos que esperar. La de 2022 se nos entregó en diciembre de 2023, la de 2022 se nos pudo entregar en marzo de 2023. No se puede, ¿No? No, porque hay proyectos, claro, hay proyectos que se demoran en cerrar. Eso es lo que iba a decir, que ¿Las acciones de 2022 no están sistematizadas a junio de 2023? No, espérate yo. ¿No? Yo trato de ser un poco más gráfica. Mira, hay convenios, por ejemplo, que se firman en el 2021. Hay convenios que se firman en el 2021 con dineros del 2021, 2022 y 2023. Cuando cerramos a corte 2022 no podemos reportar esa meta hasta que no se finalice ese convenio. Entonces ese convenio que se firmó en el 2021, que tiene plata del 2021, 2022 y 2023,
apenas lo venimos a reportar en diciembre del 2023, es decir, que va a tener la meta en el 2024. Eso es lo que te quería Por decir. eso nosotros trabajamos con anualidad. Entonces, hay veces que llegamos al 2023 y tenemos proyectos del 2022 y del 2021 que aún no podemos cerrar y no podemos dar como cumplida la meta. Exactamente. Terrible. En mi caso tengo un convenio que aún no ha terminado y Y es estamos del 2021. Pero no nos pueden informar de, por ejemplo, los proyectos que están En ejecución. En ejecución. Claro, sí, Claro, sí. claro, Pero es- entonces para redondear información, ¿no? mi intervención que va como más ligado a eso, con relación a la propuesta de los cada 6 meses, pues digamos que ahí no se podría hacer. Pero el Tendría que documento de ser Ponca dice que año. cada 6 meses se rinde informe, la DAR rinde informe cada 6 meses. En donde el De Ponca, en el documento adoptado del Ponca dice eso. Si me equivoco, seguramente me estoy equivocando, pero mi recuerdo es que cada 6 meses la DAR rinde un informe, ¿cierto? en la resolución ¿No? de adopción, Bueno, en la resolución no, de en la- adopción en el del documento. PONCA, bueno, pero En la resolución no. En la resolución de adopción del PONCA dice que el seguimiento es cada año y que se hace el reporte al CIH. Entonces lo digo es porque, o sea, en términos de, obviamente, la corporación, imagínate, tenemos que hacer seguimiento, informe de gestión cada 6 meses del plan de acción, ahora hacerle cada 6 meses seguimiento a 16 PONCAs que tenemos en la corporación. Entonces sería un poco, digamos que esa propuesta tendríamos... Perdona, pero también hacemos una diferencia, son 16 PONCAs con leyes distintas, no estamos hablando del PONCA. Estamos hablando de los PONCA que reconoce el IDEAN. Y estamos diciendo, bueno, lógicamente, hacer eso es un monstruo para todas las cuencas de Cali, para todas las que tienen PONCA y que están reportadas en el PAC. Pero las que tienen, pero las que tienen PONCA aprobado y que aparecen en el IDEAN, que es Lili, creo que Cali y la vieja, esas estamos diciendo, hagamos un sistema diferente, hagamos un sistema de información que recopile la información de esos PONCA por lo menos y trascendamos de la departamentalización temática a la departamentación territorial, aplicando lo que nos dice la Constitución, planificación estratégica territorial y democracia participativa. Hacerlo como un piloto en nuestra cuenca que tiene PONCA reconocido por el IDEAN. En los otros 16 entiendo que sería pues un mar hacer eso. Son tres para nosotros. Sí, 3. En el Valle del Cauca, PONCAs. Pero entonces, con relación a eso, la información de cada 6 meses, pues es lo que tendría para compartir. Seguramente me estoy equivocando. Y con relación a los indicadores de línea de impacto que tú decías, como dice la compañera, no hay indicadores de impacto, pero sí hay indicadores de línea base. Y el mismo PONCA dice a término, a 4 mediano años. plazo y a largo plazo, hay que correr nuevamente esos indicadores de línea base y allí podríamos uno pues Estos son los que son determinar- 4 años, ¿cierto? Dicen. Sí, porque son indicadores de línea base. Es decir, se vuelven a revisar el estado de los recursos naturales, cómo están, y es algo que la corporación realiza constantemente. O sea, estaríamos ahora Y recibiéndolos. ahí Estaríamos sí hoy entran- recibiéndolos. Ahí sí entran lo que dicen los números. Claro, por eso. Esos son los indicadores. Pero estamos a tiempo de recibirlos, digamos. Deberían estar preparándose. Y Con eso se trabaja en el plan de acción. Claro. Cuando tú entras a la síntesis ambiental, se definen unos indicadores. Esos indicadores son los de línea base, que son los mismos que ustedes van a encontrar en el PONCA, con la salvedad de que cada PONCA identifica cuáles son los claves para sus los situaciones. representativos, exacto. Claro, eso es lo que les decimos, que uno entra a las cosas que ustedes tienen en los documentos que nos envían y uno no lo entiende. Necesitamos que nos lo expliquen de una manera detallada y nos lo pasen pedagógicamente, porque no somos funcionarios para acceder ni a esas plataformas de sistematización que dicen, ni tenemos el conocimiento de esos sistemas que son más para rendición de cuentas que para una labor pedagógica, comunitaria y de relación con la realidad, más que con lo institucional. Es traducir un poco eso. Y para eso estamos, para sumar a eso, no para pelear con eso, sino para cualificarlo. Y con relación al tema Así yo. bueno, sí. Pero yo quería démosle saber- la palabra a Guillermo que tenga. Bueno, buenas tardes. Bienvenido, hombre. compañeros, ¿cómo están? Sí, gracias. Es muy importante toda la labor que ustedes vienen haciendo, ¿cierto? Y estamos tratando de generar una estructura de articulación de estos instrumentos, porque el PONCA es un determinante ambiental para el ordenamiento del territorio, y en este momento estamos en unas mesas de trabajo y asesoría con Cali. Nosotros como CBC estamos asesorando, también estamos en concertación todavía ambiental. Ustedes conocen que el POT de Cali tuvo un fallo del tribunal que lo dejó sin efecto, y la juez le dijo, le doy 30 meses para que, usted me lo pidió,
para que usted lo ajuste nuevamente pues eso me imagino que deben estar enterados. Claro. Lo básico, yo entiendo que el sistema de información que ustedes quieren es un sistema más de seguimiento social, más que un seguimiento técnico, como lo viene haciendo el CIRACH. Es algo que ustedes puedan poder. Es un puente entre lo social y lo técnico, porque pues también hay esa capacidad de la comunidad. No es social, es hacer el puente entre las labores que hace la institución y lo que se ve en la realidad. Una de las funciones de ustedes, Pero es técnico. una de las funciones de ustedes es promover la participación ciudadana para el conocimiento del PONCA. Ese es uno de los aspectos. Tuviste la exposición que hicimos, ¿cierto? Sí, claro, es uno de los aspectos más importantes de ustedes. Y eso cuesta. Y reunir la gente y convocarla y atenderla y divulgar todo, también requiere unos indicadores para saber a cuántas personas llegué yo y qué tipo de personas llegué, porque yo puedo tener una reunión con niños de 5 años y decir, uy, fueron 200. Pero los niños de 5 que van a entender eso, nivel cultural, nivel de preparación, nivel educativo. Entonces, son muchas cosas, pero lo importante es que el municipio, en las mesas de trabajo que tenemos de asesoría, nosotros sí le estamos diciendo al municipio, usted tiene que incorporar el PONCA al plan de ordenamiento. ¿Cómo lo va a incorporar? Pues primero que todo definir nosotros en el PONCA pusimos lo que llamamos unos rectores de uso, como una especie de definición de qué actividades se pueden hacer, y Cali las tiene que plasmar allí y darles norma urbanística de alguna manera, pues excepto en algunos sitios que son de reserva, que son más difíciles. Pero el PONCA en realidad viene bajando desde la parte más alta hacia la parte más baja, viene graduando, o sea, viene diciendo entre más esté cerca de las zonas de nacimiento, de reserva y todo, cada vez es menos difícil el desarrollo constructivo. Pero entonces hay dos aspectos que tener en cuenta. Una cosa es el PONCA formulado como herramienta de planificación y otra cosa es la implementación del PONCA, que es la ejecución de los proyectos. Que en cierta manera, pues yo lo digo personalmente, se quedan cortos en muchas cosas porque los proyectos son poquitos. Una claridad, Guillermo, son proyectos de carácter vinculante, como nos responde el Ministerio de Medio Ambiente, o sea que son de obligatorio cumplimiento. Sí, claro. ¿Qué quieres decir cuando le dices que el PONCA tiene unos proyectos de carácter? Nosotros hicimos la consulta al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento de Recursos Hídricos, si los proyectos se tenían que hacer o si podían ser estrategias transversales ejecutadas a través del PAC. Nos dijeron los proyectos fueron formulados y tienen que cumplirse sus actividades, metas, indicadores y tienen que ser ejecutados por aparte como proyectos vinculantes de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad. Y todas las entidades de Cali son responsables, desde Gobernación, Dagma, no sé qué, hasta lo que se decía del Colegio de Ideas y todas, pero la responsabilidad es de la CBC de compilar esa información y entregársela al Consejo de Cuencas. Así es el mecanismo, es el mecanismo legal. Sí, claro, compilarla. Es que decimos que hay cosas que ustedes no van a hacer, que hacen Cali, hay cosas que hacen actores sociales, hay cosas que hace el Dagma, pero la responsabilidad de reunir toda esa información, sistematizarla técnicamente para esas plataformas o socialmente, como decías, para el Consejo, es responsabilidad de CBC. Ese es... Lo entendemos como que el proyecto tiene que quedar exactamente, literalmente, por ejemplo, incluido dentro de nuestro plan de acción. Y pues allí lo que tú acabas de decir, una parte la tiene que hacer la parte la tiene que hacer sí, claro. Cuando dices vinculante lo entendíamos así, pero ya nos aclaraste que es el tema de la recopilación de información. Que Inclusive, perdón. Y muchas sí son responsabilidad directa, ¿no? La CBC se comprometió. La CBC se comprometió que garantizaba que gestionaba los recursos para hacer los 17 o 18 proyectos. Eso es un compromiso y está allí en esas comunicaciones que mandaba la CBC, que era un compromiso de la CBC prácticamente que eso se volviera una realidad. Los 18 proyectos que al final quedaron 17, ¿no? 17 con la participación de todos los actores responsables. Claro. Que es de la clase y competencia de la corporación. Lógico, sí. Sí, la idea dentro del marco de la gobernanza ambiental es precisamente eso. Todos, como lideramos los PONCAs, tenemos ese compromiso de hacer que el PONCA se gestione. Cierto que se puede hacer. Entonces, por eso cuando hicimos una serie de reuniones con planeación de Cali, por lo general los municipios que hacen
O sea, muy retóricamente cogen y amplían el acuerdo del POT, perdón, y le colocan artículos, si el POT es de 350 artículos, colocaban 351 artículos, incorpores el PONCA, ya quedó incorporado, y dicen, no, así no es. Usted tiene que coger y empezar a revisar todas las normas urbanísticas, todos los usos del suelo, y empezar a cambiar los artículos uno por uno que se vaya ajustando al PONCA, porque es un determinante ambiental. Al menos en la cuenca del Limeños Cañaveralejo. Esa labor la comenzamos hace 2 años. Primero tocó nivelar. Pegó. Bueno, porque ellos no entendían mucho de PONCAS. O sea, los propios de nadie. no los que tienen una pregunta aparte, nadie sabe. En términos de PONCA, claro. Entonces, y nosotros también tuvimos que decir, bueno, ustedes como manejan su POC y manejan sus normas urbanísticas, pues también retroaliméntenos para nosotros ir nivelándonos en el idioma que tenemos que hablar, que es lo que entiendo que cuando se baja lo técnico donde ustedes se reúnen con los demás estamentos sociales, o sea, corregimientos, corregidores, pues en llegar uno a echar este discurso en los términos que uno le echa aquí técnico, pues la gente queda, venga, dice, no, pues no entendí. Lo único que entendí es que hay que proteger, pero bueno, ¿y cómo se protege eso? Entonces, hay muchas cosas que hablamos con Cali, y ahorita en este momento que estamos en esas mesas técnicas, lo que sí puedo buscar es un espacio sin comprometerme, porque entiendo que Cali sí está haciendo una estrategia de participación ciudadana del POD, se está reuniendo con toda la JAL, con todas las juntas comunales, con gremios, con todos los actores sociales. Un paréntesis, ayer por ejemplo estuvo Alexandro Banda y Carlos Galvez, encargado del POD, director de PS. La semana pasada estuvo Diego Giraldo en La Sirena, aplicando el proyecto número 15 del PONCA, que es el cambio de los límites territoriales, que lo aprobamos, que tú estuviste en ese tiempo, ¿no? Ahí estamos interactuando con ellos, hagamos ese puente. Ustedes como consejeros los han citado como consejo de Cuenca, mirarlo. Ayer les dije eso y se asustaron. No. Yo estoy allí como representante de la Sirena, como sí, claro, un habitante del lugar. Pero les dije, mire, yo soy presidente del Consejo de Cuencas y ustedes no me han invitado al POT. Ah, no, te vamos a invitar, no sé qué, claro, ellos están muy amables con una buena actitud. Por eso estamos aquí, y les dije, y en el PONCA hay un proyecto que tiene 800 millones de pesos, al menos en las fichas, que es lo mismo que están haciendo ustedes aquí, cambiando los límites de la Sirena para que sea coherente. Hay un proyecto que fue aprobado por ECOIN, y que inclusive ECOIN decía que eso ya debía hacerse así, pero que no lo podían dejar como un hecho, sino que lo dejaban como un estudio, y llevamos 5 años esperando ese estudio de la funcionalidad entre corregimientos y cuencas, porque tenemos conflictos territoriales de límites que hacen incoherente la administración del territorio, pero hay un proyecto en el PONCA que dice que hay que hacerlo, y Planeación lo está haciendo, digamos, no CBC. Entonces aquí estamos para hacerlo. Corresponde, ¿no? Sí, no, y además es que la estrategia participativa es de Cali, Cali la tiene que... Sí, por eso digo. Pero obviamente esto es una... ¿Cómo hacemos el puente? ¿Cómo hacemos el puente? Esto es una sinergia, yo igual pues en la asesoría les puedo preguntar, porque a nosotros sí nos interesa ver cómo van a incorporar el PONCA a ellos, pero realmente, ¿no? Que uno lo pueda ver en la norma, porque es que ¿qué pasaba anteriormente? Que fue lo que disfrutamos. Usted va al municipio de Cali y pide un concepto de norma urbanística, y la norma urbanística pues le saca los usos del suelo que tiene allí. El POT, ni quiera en términos ambientales ellos también sacan cosas que nosotros hemos dejado, y tampoco el PONCA se aleja mucho del POT, pero cuando nos bajamos de escala, porque es que acuérdense que ustedes son consejeros de escala 1.25. O sea, ustedes no llegan al detalle del deslizamiento, por ejemplo. El deslizamiento, porque el PONCA no está para eso. El PONCA lo que está diciendo es, mire, voy a... No, sino que nos fuimos mucho al tema del sport No, pero perdón, yo en todo caso hago una aclaración allí, Luis Guillermo. Entiendo lo de la escala 1.25.000, inclusive la discutimos bastante en el PONCA, que tú nos asesoraste en eso. Sin embargo, nosotros también somos habitantes del territorio. Nosotros estamos en escala 1.1. Estamos en escala 1.1. Y por eso... la zonificación es un determinante, pero también el contenido programático, lo dice la norma. Sí, sí, claro. No solamente la zonificación, el contenido programático, ¿dónde está? Es que el contenido programático... Esos son los 17 proyectos. El contenido programático del PONCA le está diciendo a los municipios... Eso está a escala 1.1. Ustedes tienen que implementarlo, pero es que los proyectos del PONCA iban más a que el PONCA se hiciera una realidad, o sea, que ese instrumento realmente se pudiera hacer. Pero por lo menos cuando hicimos toda la socialización con las comunidades y con otros actores, pues muchos nos decían, no, póngame allí la construcción de un muro. Y no, que eso no es. Claro. Sin embargo, muchas comunidades insistieron que alguna otra cosa quedó ahí metida. Pero no,
Pero es que hay que deslindar. Pero quedaron 17 cosas muy generales, en Sí, todo caso, que es exacto. más o menos el sentido de lo que estás diciendo. No quedó el muro de la señora, Exacto. digamos. Lo que hay que mirar es que esa plataforma ambiental que estamos, esa zonificación ambiental que se está poniendo en el ordenamiento, sea consecuente y coherente con lo que plantee Cali en el spot. Es eso. Y el No collage- solamente a través de la zonificación, y perdona que insiste en eso, sino a través del contenido programático. Sí, sí, claro. Eso es lo único que nos lleva a la realidad. Si no, el resto son pura rendición de cuentas, Sí, de acuérdate auditores y que plataformas ahí- que nosotros no entendemos y no tenemos por qué entender. Pero es que el tema de la gestión, que es hacer que esa planificación se vuelva una realidad. Y la realidad se hace con control. ¿Y quién ejerce el control del ordenamiento? Pues Cali, a través del corregidor. ¿Y quién hace el control ambiental? Pues la CBC a través de los técnicos de radar. Y ahí empezamos nosotros a controlar. Pero como una cosa es escalar los 30.000 y otra cosa es el control 1 a 1, porque yo 1 a 1 no necesito el PONCA para saber que el señor me está tumbando un árbol. Entonces yo le digo, señor, usted lo va a sancionar por haberme tumbado ese árbol. Yo no necesito el PONCA, lo estoy viendo, ahí está. No, pero si necesitas el marco del PONCA que Pero lo si tengas. yo estoy en el PONCA y veo que el señor me está No construyendo puedes una decir eso. parcelación y ahí dice que eso es un área protegida, yo digo, venga, ¿quién le dio permiso a usted para parcelar? No, pues que allá en Cali, usted venga Cali, ¿qué está pasando allí? Que no está haciendo, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que eso pase. Sí, entonces empieza uno a mirar y obviamente también las curadurías han tenido que meterse en el tema porque las curadurías... Terrible. ¿Cómo la curaduría frena un poco el tema de dar permisos que a veces se van en contravía del PONCA y del mismo No, PONCA? pues son corredurías urbanas en la zona rural. Ahí ya parte bueno, el se error. les llama urbana, pero ellos tienen competencia en lo rural. y en lo urbano. Pero no entienden estas cosas del PONCA ni del ordenamiento. Claro, pero No, ellos piden un emiten concepto actos de norma administrativos. urbanística y piden un concepto ambiental. Y nosotros ahí en el concepto le hablamos del PONCA y de los determinantes ambientales y el municipio les habla de las normas urbanísticas y lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que queremos ahora con esta asesoría para llegar a armonizar aún más el PONCA con la norma urbanística? Para que seamos mucho más precisos y sobre todo no pierdan de vista algo. Una cosa es tener un lote vacío y otra cosa es tener un área construida. Pero como tú decías ahora, Ángel, al principio, nosotros estamos buscando es apoyarnos y no ponernos una piedra en el zapato. Y la gran parte que me parece a mí es que esta socialización de los PONCA tiene que ser muy fuerte y hay que pedirle a las instituciones que nos fortalezcan en esos espacios que ellos tienen de socialización, que involucren el PONCA porque a veces no es fácil que se entienda, ¿cierto? Nosotros tenemos un área ya en Buitrera, en Altos de Rosario, donde la gente se ha tomado como 30 mangueras. Antes de la captación. 60. Ya van 70, bueno, cogiendo hasta 2 pulgadas. Eso es un desorden, pero vaya usted metas a tocar eso. Pues primero hay un derecho. Claro, no, por eso Entonces, ¿qué Luis buscamos? Guillermo, Que la comunidad perdona sea- Guillermo, por eso nosotros nos referimos es, claro, sanciones, conflictos, actividades de vigilancia y control, actividades de denuncias, son infinitas. Ustedes tienen en este momento un derecho de petición de la mesa de gobernanza de la Buitrera, no sé si lo conocen, Sí, pero es sí, inmenso. estamos A eso no respondiendo estamos una- hablando, nosotros acá traemos algunas denuncias, pero estamos hablando es de la ejecución de los 17 proyectos. Y para que nos Ya es centremos otra también, porque también queremos, pues ya habíamos sacado más o menos como el balance de la reunión, también el espacio, para tener un espacio posterior donde podamos analizar el conjunto con la ADA. Con la arte, sí, ¿Por porque qué? Porque justamente es necesario que tomen la posta y de que se dinamice, que si bien hemos sido lentos en la ejecución, pues vamos a enderezar el camino. Y mi Está bien. compañera Denise quiere intervenir pues para dar unas claridades también. y Pero ya ahorita, sí, espera. vale. No, yo pues quería como ya ir entrando en cierre de este espacio, ¿no? Creo que se ha cumplido el objetivo, que cuando iniciamos dijimos que el objetivo era poderlos escuchar a ustedes, haciendo el contexto general de cómo ha sido la visión del Consejo frente al PONCA, los requerimientos que se han hecho a la corporación y una serie de propuestas que tienen para ser más dinamizadores de la ejecución y seguimiento del PONCA, ¿cierto? Ese era el objetivo. Entonces, después de escuchar pues esta muy buena disertación que hicieron, muy buena presentación, Andrés, excelentísimo, nos la compartes, por favor. Muy buena, muy clara y resume realmente lo esencial. Tengo como algunos puntos para que nos podamos fortalecer allí en forma conjunta y es
que se mencionaba durante la presentación que el PONCA se debe actualizar cada 4 años. No sé si te comprendí, ¿sí? Pero no, el PONCA no se actualiza cada 4 años. Cada 4 años se elige el Consejo de Cuenca, ¿cierto? Cada 4 años. Pero el PONCA tiene una temporalidad de planificación que para este caso son 10 años, ese PONCA, ¿no? Pero es una temporalidad de planificación, ¿ya? Hay proyectos que se nos podrían extender más. A los 10 años se hace una valoración, como dice el debido proceso. Pero cada 4 años se hace algo, ¿no? No es actualización, es revisión. Cada 4 años son los consejos. Inclusive en la página de la CBC Pero estaba diciendo cada que ustedes iban a lanzar una licitación para la revisión del PONCA, el libro de Cañabrales. Eso aparece en las noticias. No. Cada 4 años. Seguramente me estoy equivocando, voy a revisar donde me equivoqué, porque para mí es cada 4 años actualiza. Tú planteas una temporalidad que no debe ser inferior a 10 años. O sea, nosotros tenemos en este momento un PONCA que estamos formulando a 20, tenemos a 16, tenemos a 12, tenemos a 18, ¿sí? Este quedó a 10 años. ¿Qué pasa? A los 10 años nos tenemos que sentar todos los actores con el Consejo de Cuenca a evaluar proyecto por proyecto cómo vamos. Los finalizamos, listo, vamos otra vez a emprender formulación. Nos faltan algunos proyectos, ok, terminemos estos proyectos y hacemos formulación. Es una decisión que tomamos en forma conjunta, también dependiendo de los recursos que se tengan en ese momento. Perfecto, para dar claridad, entonces, la CBC nos dice que el PONCA cada 4 años no tiene ni revisión ni actualización, sino que cada 4 años eso es algo que nosotros nos habíamos imaginado, ¿no? Casi Consejo de Cuenca. Consejo de Cuenca sí, pero los indicadores, metas y proyectos no hay una revisión ni una posible modificación. Según lo que usted dice, en el 2029 sería los 10 años. Claro, sí. Entonces tendríamos que sentarnos a evaluar los proyectos, cómo van, ¿sí? Ahorita sí, de aquello que, cómo vamos con proyectos con metas, pero la idea es que no nos dejemos colgar hasta los 10 años, por eso el llamado de atención del Consejo de Cuenca es, venga, sentémonos desde ya, establezcamos una periodicidad y estemos pendientes de los proyectos, que es un muy buen llamado de atención y que obviamente lo revisaremos con calma, pero sí. Es a los 10 años cuando se acabe el tiempo de planificación. Ojo, es un tiempo de planificación. Es como estamos construyendo una casa. Yo voy a construir mi casa a 3 meses. Pero ¿qué sucede? Se me dañó el tubo. Se me cayó una pared. Entonces me pasé a 4 meses o me pasé a 5 meses. ¿Qué quiere decir? Entonces ya no voy a construir mi casa ya no sirve. No, sí, fue un tiempo que yo planifiqué de 3 meses, pero me puedo ir a 4, me puedo ir a 5 meses, me puedo ir a 6 meses. Pero yo a los 4 meses voy a evaluar, ¿me queda plata? ¿Voy a seguir o voy a dejarla como está? ¿Sí? ¿O voy a tumbarle o a hacer otra porque ya el terreno no me sirve? O sea, eso es lo que vamos a hacer con el PONCA, a los 10 años. Yo le pediría a usted como funcionaria de la CBC o a los funcionarios de la CBC que cada vez de que, como nosotros no estamos metidos en su institución, y estamos ahí pues en el Consejo de Cuenca, que cada vez de que tengan un proyecto que así no tenga el nombre que aparece en los 17 proyectos, pero que tiene relación con eso, se le informe a nuestro presidente con una notica para que él empiece también a meterlo dentro de su seguimiento y nos entrega a nosotros. Así como usted nos dice, la retroalimentación. Perfecto. Eso. Hace parte de las propuestas. Sería casi parte del proyecto 17 que estamos hablando. No, yo tenía que apuntado cuando lo mencionaste, era de que como un consejero no se daba cuenta de lo que estaba pasando en su propia cuenca, que era pertinente, que era pertinente que en el momento en que se fueran a ejecutar las acciones decirle, hola, mucho gusto, vamos a ejecutar un proyecto en relación con el PONCA, mire, es tal, así como la curaduría que venga. Hasta podemos acompañar inclusive. Entonces, y que usted decía que tomar la foto, el video, entonces esa es otra de las propuestas que ellos tienen aquí. Me parece una estrategia importante. Pero lo que decía Andrés es cierto. Otra de las claridades era que hablábamos del PONCA urbano, ¿no? Así decía allí la presentación. ¿Qué pasa con el PONCA urbano? El PONCA en la zona urbana, más que PONCA urbano. Bueno, aquí puse PONCA urbano. ¿Qué pasa con el PONCA en la zona urbana? Exacto. Según la metodología del PONCA y lo que se hace, el PONCA no puede hacer ordenación ambiental en lo urbano. ¿Sí? No puede. ¿Qué pasa? Coge solamente todo el perímetro urbano que está ya
legalizado en el POT, porque tampoco puede coger uno propuesto, uno que esté en discusión, como el POT ahora, tampoco las coge. Coge lo que está como perímetro urbano y llega y lo pone como un pedazo de torta, ¡chum!, en el bloque. No se puede hacer ordenamiento ambiental dentro de la zona urbana. Ahora, si bien no se puede por metodología PONCA, ¿qué hicimos con Lili Meléndez y con Cali en su momento, aprovechando que en el Consejo de Cuenca estaba Susana? Estaba Susana y estaba el DACUA también. ¿Qué hicimos en su momento? En los proyectos quedaron algunas actividades diciendo lo de los corredores urbanos que se conectaban con las otras. Eso lo tratamos de involucrar porque, como tú bien lo dices, o sea, no solamente la zonificación ambiental dentro del ordenamiento territorial, es el componente programático, para que allí, ahora sí, la alcaldía tomara ese proyecto de corredores urbanos y le diera más fuerza sabiendo que venía de PONCA. Hasta allí pudimos de los 19.000 millones, ¿se sabe cuánto se invirtió en urbano y cuánto en rural? No sé, tendríamos que revisar. Mucho más en urbano que en rural, ¿cierto? Lo que pasa es que mucho más en urbano. Que se han hecho de Cristo Rey. Autoridad rural invirtió más en urbano que en rural. La inversión urbana la hace el DACUA. Sí, claro, se transfieren por supuesto. Exacto, entonces o sea, allí nosotros la CBC no nos podemos involucrar. Lo máximo que pudimos hacer con este PONCA fue eso, pero digamos que el PONCA dentro del urbano no podemos. Y precisamente en el proceso de concentración ya se elevó dos escalones del ministerio, quienes concertan el POT y los concertamos, la CBC y el DATMA. El DATMA en la zona urbana y nosotros en la zona rural. Sino que se dijo que nosotros no podíamos ser ajenos a lo que el DATMA plantea. Claro. No podemos decir si el DATMA va en contravía a lo que estamos planteando de recuperar las cuencas, pero ellos tienen que alinearse. No, y la memoria histórica de ustedes es mucho mayor, pues para todo entonces eso. lo que pidió el ministerio es que si bien cada uno sacaba un acto administrativo, sí era importante que trabajáramos en conjunto DATMA y CBC, incluso Parque está invitado y también va, porque Parque sí no tiene que concertar, pero Parque se está ahí diciendo qué es lo que van a poner ustedes en el POT para nosotros estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque por lo menos lo van a pronunciar. Pero es bueno que ustedes lo sepan. Otro punto allí para que compartamos es sobre lo que mencionabas de que se está haciendo esa revisión de lo de la sirena. Los límites territoriales, proyecto número 15. Exacto. La corporación allí no tiene alcance, ¿no? Eso es competencia del ente territorial. Nosotros no tenemos competencia allí. Por eso la CBC no está participando en ese proceso. Entonces es importante que esté la CBC. Claro, buenísimo para nosotros poder participar en esos espacios, pero nosotros no tenemos allí injerencia, ni acción, ni reacción. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con el componente territorial. Sí, decíamos, nosotros como Consejo de Cuenca comenzamos participando como planeación, algunos en eso que sí, queremos hacer puente y hacerle caer en cuenta planeación, que mire que es que el contenido programático del PONCA dice que hay que hacer eso. No, sí, que lo estamos justificando y soportando en ustedes. A lo del corregimiento, sí, es eso mismo. Que era importante que estuviera la CBC. La CBC no debe estar allí porque no es competencia nuestra. Que en algún momento nos inviten a alguna reunión, tal vez ya es sobre la división político-administrativa. Sí, allí el plan de ordenamiento y desarrollo de 1979, que tenía vigencia de 10 años de la CBC, se llama Plan de Ordenación y Desarrollo de las Cuencas Hidrográficas PANCE a Cali, habla de los corregimientos y del corregimiento Cañabaralejo. Basado en ese plan, la comunidad de Cañabaralejo se ha organizado y ha presentado ese plan de CBC a la alcaldía para la restitución del corregimiento Cañabaralejo y solucionar el problema de límites territoriales. Entonces, digamos, no tiene esa competencia directa, como vos decís, en ente territorial, pero sí hay una memoria histórica de CBC que nos da el soporte para nosotros exigir en Cañabaralejo la restitución de ese corregimiento o por lo menos la corrección de los límites y que esos límites estén armonizados con las cuencas hidrográficas, porque hay planes de desarrollo por un lado y planes de cuenca por otro lado y ni se habla. Entonces queremos que sean lo mismo. Sí, válido. O sea, el hecho es que ese proyecto, digamos, no es responsabilidad directa de la corporación, ¿sí? Donde sí actuamos es en el seguimiento. Ahí sí podríamos acompañar, pero hasta allí. O sea, no podemos extralimitarnos en el accionar de la corporación. Sí, es planeación y consejo, claro. Correcto. Listo. Lo otro que hablabas del plan maestro.
que compaginar el Plan Maestro Ambiental de Cali y PONCA. Pues, el Plan Maestro Ambiental de Cali tiene dos parámetros, ¿no? La descarbonización. Están en evaluación. Están en evaluación. Eso, no sé por qué no pusieron un nombre más fácil. Eso, la descarbonización y el componente de biodiversidad urbana, ¿cierto? Urbana. Por eso ahí, eso es una estrategia del DAGMA. Y la estrategia del DAGMA que se llama Cali Biodiversidad, ¿sí? Porque es urbano. Entonces allí es complicado, otra vez vuelve y juega, volver a encontrar proyectos que compaginen con ese plan, porque eso es acción del DAGMA. ¿Dónde podríamos revisar eso y tal vez hacer el llamado de atención al DAGMA y en su momento es en el proyecto de corredores? No, Denis, pero ahí lo decíamos, era ese plan ambiental maestro de Cali, que inclusive es fruto de la COP y que se va a volver a presentar en la mini COP que se va a hacer en septiembre. ¿Cómo no está articulado DAGMA con CBC, con Ministerio y sobre todo en nuestra cuenca? Si nosotros tenemos 45% de áreas protegidas en el territorio rural de Cali, somos quizás una de las ciudades del mundo que más tiene áreas protegidas y vamos a hacer un plan para volver unos buses eléctricos y sembrar unos árboles en los parques. No, tenemos la biodiversidad arriba. Entonces nosotros hacemos el puente para que ese plan ambiental maestro que hace el DAGMA para la zona urbana se articule con la CBC y recuperemos o tengamos por lo menos en la mira de ese plan la biodiversidad rural y con Ministerio de Medio Ambiente para la zona de parques. Entonces hacemos puente en eso para que articulemos acciones. Pero ellos le están Proyecto número 15. a la parte urbana, ¿no? O sea, ese plan maestro, si vos lo mirás... Ellos le meten la ficha a la parte urbana, pero cuando ves hablar a la gente de DAGMA, ellos te hablan desde la biodiversidad rural y los compañeros somos beneficiarios del PCA y vivimos en la zona rural y recibimos plata de CBC, plata de DAGMA en la zona rural y hacemos parte del plan ambiental maestro de Cali también y somos ejemplo territorial con las hectáreas. O sea, la Casa del Alemán es un hito, pues, algo de lo rural que significa una maravilla es el lugar de donde viene doña Marta y nosotros en La Perojosa hemos recuperado más de 200 hectáreas. Entonces, eso tenemos que articularlo. Sí, eso toca revisar. Eso sí no es como el 15 de los límites. Ese sí es casi obligatorio articularlo. Bueno, perdona un momentico para que ya concretemos porque Guillermo te está contestando una tutela. Los estamos... Pues aquí que estamos diciendo... Pues, igual terminamos ahora con lo de Denise, me parece importante. Sí, no, y Denise también. ¿Tienes algo más, Denise? Sí, yo creo que tiene una lista. Dejémosla terminar, porque es que es importante, aprovechemos el espacio. Para concretar el tema de... Pero nos ha quedado muchas cosas. Sí, bueno. Perdóname un momentico. Lo que pasa es que de la estructura administrativa de PONCA, pues hay un papel protagónico que tiene la DAR, entonces donde hay que jalonar a parques nacionales y al DACMA. Entonces, pues la idea es concretar básicamente con Luis Guillermo y con Cristian, pues también estaría ahí Juan Carlos y Marina, y con, pues, para darle como vida a ese comité coordinador. Entonces, no sé cuándo se pueden reunir y que podamos tener como una fecha concreta de que al menos se pueda dinamizar. Pues yo hablo porque yo a la hora internamente nos reunimos y después le comunicamos al consejo qué decisiones, cómo se va a operar. Ojalá lo más rápido porque hay unos calienticos, pues. Claro. Sí. El problema es yo que nos hemos enfriado y ya la gente se desmotiva, porque ustedes, digamos, tienen un salario, nosotros lo hacemos de voluntad. No, pero no nos vamos a demorar 3 meses ni 2 meses, ni 100, no, entonces, ¿qué? Unos 10 días, máximo 8 días. Buenísimo. 10 días, listo. Máximo 10 días. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, listo, Luis Guillermo. Yo subo a hablar con él y... Para la activación del comité coordinador dentro de la estructura administrativa del PONCA, pues que recae... Yo quiero invitarlos a ustedes a una mesa interinstitucional que es por el conflicto por el recurso hídrico que está en la cuenca del río Lili. Es que lo que nosotros como UGC, nosotros como UGC, les cuento. ¿Cómo qué? Como unidad de gestión de cuenca Lili, Belén de Cañaredo. Hay unidad de gestión y unidad operativa, ¿cierto? Unidad de gestión. ¿Operativa no hay? Se llama, o sea, lo que pasa es que estructuralmente, o sea, la estructura administrativa, nosotros como CBC, el área misional que se encarga de lo que es inspección, vigilancia y control, aterrizándolo aquí en la de Cali, se llama DAR Suroccidente, que es lo que ustedes han escuchado, la DAR, en toda la reunión he escuchado 4 veces DAR, ¿sí? Entonces nosotros como dirección regional, la unidad de gestión de cuenca en este caso es Lili Meléndez, o
sea, de sur a norte, Lili, Meléndez, Cañaveral, Cali, ¿sí? Entonces, nosotros como unidad de gestión de cuenca nos encargamos de esa parte misional, que es inspección, vigilancia y control. Lo que uno escucha para los sancionatorios, las medidas preventivas. Lo que se mencionaba es que el POT está sujeto a los proyectos del PONCA, no necesariamente. O sea, si bien la ley dice debe tener en cuenta el componente programático, ¿cierto? Y hacer esa apropiación, muchas veces en el POT se dice, no, es que este proyecto sí, bien, pero podría ser mucho mejor en esta forma. Entonces, no necesariamente escoger textualmente el proyecto del PONCA y pum, mandarlo al POT. Que sí nos corresponde a nosotros como ciudadanos es revisar que esos proyectos del POT obviamente respondan a los del PONCA, sean iguales o mejores y no por debajo de la línea de esperanza, digámoslo así. ¿Listo? Pero no quiere decir que está sujeto, que es de obligatoriedad y que tiene que cogerlo. No, la idea es que si no se va a mejorar, al menos se mantenga. Más o menos ese. En eso sí, la experticia de ustedes nos ayuda ahí en eso, porque es decir, ustedes saben si en realidad Se ajusta. se ajustan. Entonces, claro, consejeros, también lo tengan claro, o sea, Exacto, a veces exacto, no van a para no- encontrar tácitamente el proyecto, es que en el PONCA dice que el municipio tenía que hacer un estudio de mayor detalle en el corregimiento de no sé quién, o en la vereda de no sé quién, no, va a hacer estudios de mayor detalle en áreas identificadas, en procesos, bla, bla, bla. Entonces ahí entra allí, sí, no está así escrito en piedra. Ahora Luis Guillermo nos decía que en concentración no han avanzado todavía, sino asesorías en ordenamiento fundamentalmente. Sin embargo, en la respuesta a los derechos de petición que tenemos aparece como resultados del PONCA que hay asesorías en concertación. Entonces, eso seguramente no sé si es lo que... Lo que pasa es Por que eso- mencionó, nosotros se hizo hicimos un proceso de Sí. asesoría al municipio e hicimos capacitación, lo que él decía que ellos no sabían muy bien qué era un PONCA y al contrario también nos dieron capacitación del POT, entonces fue una reciprocidad y llegamos hasta la línea de definir dónde iba lo que decía el PONCA referente a cada Proyecto. suelo pues determinante ambiental, cómo se correlacionaba con el artículo del POT. Se hizo un proceso de articulación y casi que hicimos una matriz de homologación PONCA-POT, sino que con el nuevo POT, pues la idea es que se tenga ese mismo ejercicio. Obviamente Susana, que estuvo con nosotros, es la que nos sistematizó esa articulación en conjunto con la CBC, y la idea es que se siga plasmando en este momento en el nuevo POT, que es lo que plantea Luis Guillermo, que ya queda explícito en los artículos del POT, Claro. que se está incorporando. Por eso es importante lo que decía Andrés, En algún momento se dijo que de era- conocer los indicadores de impacto. Hablabas por allí en la presentación, habla de adopción, los PONCA no se adoptan, se aprueban por acto resolutivo, ¿ok? Entonces, si no hay un acto resolutivo aprobando el PONCHO, el PONCA, pues no es un documento legal. Entonces, por eso el Lili Meléndez Cañaveral Alejo existe solo uno y es este sobre el que estamos trabajando. Para que sea PONCA tiene que tener aprestamiento, Acto diagnóstico, Zonificación. Basado en la ley de planificación PONCA. prospectiva, formulación. Y la resolución de aprobación, sino que ECOIN nos hablaba siempre de adopción, ¿no? La palabra adopción la recogemos de ECOIN, que era la que utilizaban ellos, quizás por error. Exacto, pero ya empecemos pues a Como manejar los consejeros. términos. Como consejeros. Entonces tienen que haber dos resoluciones, una resolución que declara en ordenación, La del una 2015. resolución que aprueba el documento. 2019. Exacto. Ambas resoluciones están colgadas en la página de la corporación. Ahí sí podemos hablar o de PONCH o de PONCA, de lo contrario no. Inclusive los PONCA salieron con el fondo de adaptación. Así es. Manejar la idea de que los proyectos no tienen recursos asignados. O sea, lo que hay allí Una es ficha. una planificación financiera del proyecto, ¿sí? El proyecto puede costar más o puede costar menos. Es simplemente una aproximación financiera, pero en ningún momento son recursos asignados, ¿sí?
Entonces, para que también... Pero si se han invertido de CBC 19.000 millones o de dónde salió la plata. 19.000 millones. De CBC, esa plata es de CBC. No, verificaremos las cifras. Yo no para tengo bien la cifra porque En el informe del PAC aparece que la cuenca de líneas de Cañaralejo invirtió 19.000 millones y pico, casi 20.000 No, que en el informe del PAC. No sé, no estoy encargada de ese Yo te lo puedo mandar a través de No, Mónica. dime cuál vigencia es el informe. El último. El último. consolidado. El que presentaron en la audiencia pública. Ah, ok. O sea, Aparece, creo que la tabla 9, la tabla 38 habla de eso. vigencia 2024 dices. No, él está refiriéndose a la del cierre del 2023. Ah, ya te entiendo. Sino que en el informe del PAC, el PAC, escúchame en esto, el PAC que presentaron en la audiencia pública, De abril ¿cierto? del Tiene año unas pasado. tablas que es o la 9 o la 38 que habla de esa cifra. Y esa cifra le incluye eso, a pesar de que el informe es presentado en 2024, es como dice Mónica, la cifra es entre 2020 y 2023, la inversión de los 19.000 millones y pico. Ya, Como sí. punto de partida Ese para consolidado este en PONCA, 2023. Sí, podían pero aparece en el de ustedes 2024. facilitarnos la información sobre esos 11 proyectos que ya se han realizado o que se han invertido, en qué se han invertido. Sí, una de las preguntas que hacíamos Punto de era que se partida. discriminaran esos 19.000 millones en los pesos que se han gastado, dónde, cuándo y con quién. De cómo ha sido distribuido esos valores para menos contarle a la gente, mire, es esto, ¿cierto? Y tener una respuesta que además nos sirve para todos, creo. Eso sí lo agradeceríamos. Claro que sí. Y lo otro, ya que tocaste ese tema, que pues hay una lista, ustedes veían, de 1.000 preguntas que quizás las tocaremos después en reuniones más específicas, pero ya que tomaste el tema, algo que nos parecía curioso, al lado de la cifra de 19.000 millones, en una tabla siguiente o anterior, aparecía y decía, que yo creo que es un error de digitación, que se ha ejecutado el 52% del PONCA y líneas de Cañaralejo. Por eso yo creo que es un error de digitación o algo. No, en 10 días Luis Guillermo nos va a informar pues, sobre la activación del comité coordinador del PONCA, o sea, que tú estás pidiendo que se active esa estructura administrativa, buenísimo. o sea, nos dan eso. Y nosotros... O sea, esa estructura no está activa. No funcionó nunca, creo, ¿cierto? Hasta donde yo he entendido, no tengo conocimiento de mis, ¿no? Porque es que netamente... Ese último año estamos para eso. Sí, enderezar el camino. Sí. Tenemos la oportunidad. Como dicen en planeación, no están corrigiendo límites, no estamos precisando límites. El concepto es lo mismo, pero queremos hacerlo. Sí, la idea es que podamos tener una buena articulación, pues dar Consejo de Cuenca y con las otras instituciones, porque como ven, tenemos varias instituciones que también hacen parte de la ejecución. Entonces hay que llamar, como tú dices, hay que diseñar esa herramienta que permita realmente ver no el 52%, pero sí cuánto realmente hemos avanzado, en qué porcentaje, y que al menos una vez al año nos tengamos como ese direccionamiento de cómo va el PONCA. Exacto. En todo caso, queremos agradecer, estaremos informándoles cuándo sería esa reunión, porque como les dije, al interior de la institución es necesario revisar todo este análisis que ustedes han realizado, y con base en ello nosotros procederemos a informar a través del presidente, que es nuestro interlocutor, para que ustedes estén enterados. Y si hay una reunión previa al asunto donde requieren información de nuestra parte para aclarar este asunto, que realmente es una presentación de PowerPoint, que realmente las cosas las expresamos verbalmente, estamos a su servicio para aclarar cualquier asunto. Bueno, eso es lo otro también, porque Que en parte hay que esto, sistematizar. si logramos sistematizarlo en las demás entidades, sé que Ahí sí yo creo que sí llegaríamos. Esa es función de la unidad operativa y el comité de coordinación, como aparece en los documentos. Pues. Cristian,